decirlo con certeza, pensó que era una suposición razonable. Incluso las colonias de avispas normales eran muy jerárquicas, y más aún una tan grande y poderosa como esta. Y no había forma de saber de qué podría ser capaz una bestia con núcleo violeta. Al igual que usaba sus cordones etéreos para comunicarse con sus clones y familiares desde lejos, era posible que la reina tuviera sus propios medios para transmitir sus órdenes a distancia. ¿En cuanto a qué podrían implicar esas órdenes? Bueno, aparentemente la mayoría de sus súbditos debían quedarse adentro, aprovechando los abundantes recursos. El anfitrión de Percy, por otro lado, presumiblemente pertenecía a la minoría encargada de aventurarse afuera, para recolectar el poco maná que se había extraviado allí. ¿No hay alguna manera de hacer que este idiota la desobedezca? Percy estaría condenado si perdía contra un par de insectos. Pasó las siguientes horas negociando con la criatura, intentando llegar a ella. Eso era más fácil de decir que de hacer, ya que era posiblemente el anfitrión más tonto que había tenido la desgracia de poseer. Bueno, ¿qué esperaba? Es un bicho. Sin embargo, por muy ingenua que fuera, la avispa parecía empeñada en seguir la voluntad de su madre por encima de todo. Abordando el problema desde varios ángulos, Percy comenzó por intentar filtrar el zumbido de su cabeza, con la esperanza de eliminarlo por completo. Desafortunadamente, había un límite a lo que podía alterar con los sentidos de su anfitrión. A continuación, intentó convencer al insecto de que su colmena estaba siendo atacada y que su madre estaba en peligro. Tal vez estaría más dispuesto a romper una o dos reglas ante una emergencia. Si encuentras este artículo en Amazon, ten en cuenta que ha sido robado. Por favor, denuncia la infracción. ¿O no? Al principio, sus esfuerzos no dieron frutos. Finalmente, se le ocurrió una forma de aprovechar su conexión mental con la criatura, lo que pareció dar algunos resultados. Básicamente, Percy le infundía al insecto recuerdos del zumbido cada vez que hacía algo con lo que no estaba de acuerdo, para disuadirlo. Era el equivalente a hacerse pasar por la reina, estableciendo una segunda línea de mando. Sí. Vuelve adentro o me enojaré mucho, mucho. La avispa estaba realmente confundida. Aunque la señal falsa de Percy parecía funcionar tan bien como la real, no era como si la reina hubiera dejado de transmitir la suya. Dividida entre dos gobernantes despiadados, la avispa siguió caminando de un lado a otro, entrando y saliendo de la cueva repetidamente, incapaz de comprender por qué su madre era tan difícil de complacer ese día. Después de unas cuantas manipulaciones más, Percy convenció a la criatura de que permaneciera dentro, aunque sabía que no llegarían muy lejos antes de que perdiera el control nuevamente. Movámonos rápido entonces. Finalmente, tras ahondar un poco más, Percy no pudo evitar mirar a su alrededor con asombro. El túnel en el que se encontraban se hacía cada vez más ancho, ya que la población de avispas no dejaba de aumentar. La mayoría de ellas eran obreras como su anfitrión. Percy supuso que los hongos de los niveles superiores contenían más maná, lo que los hacía más adecuados para los grados superiores. Aunque de vez en cuando veía algún dronosoldado, es cierto que el primer insecto de núcleo amarillo que vio lo asustó. Si bien podía controlarlos fácilmente con su propio cuerpo, no podía hacer mucho en su estado actual. El hecho de que parecieran más grandes que los caballos en ese momento no ayudaba. Tranquila, ahora estos son mis hermanos. Efectivamente, las criaturas simplemente lo ignoraron y continuaron con lo que estaban haciendo. Aún así, la caverna ya estaba tan llena de insectos que ahora tenían que arrastrarse unos sobre otros. Basta decir que la vista era más que un poco inquietante para un humano. Sin embargo, Percy apretó sus mandíbulas y siguió adelante, sabiendo que no le quedaba mucho más. La señal de la reina ya estaba empezando a superar a la suya. Peor aún, estos otros bichos liberaban todo tipo de feromonas, probablemente para avisarse entre ellos que túneles contenían más maná o algo así. Afectado por todos los estímulos externos, su anfitrión se rebeló una vez más. No, no lo hagas. Sigue caminando, amigo. Exigió, subiendo el volumen del timbre al máximo. Moviéndose un poco más lejos, notó que las paredes de la colmena comenzaban a cambiar. Al principio, no fue fácil notarlo. Su mala vista, combinada con el río turbulento de insectos, solo le permitía ver algunos destellos esporádicos aquí y allá. Aún así, finalmente logró reconstruir lo que estaba sucediendo. La pulpa del hongo había dado paso a rocas y minerales. Todo estaba lleno de maná como antes, aunque se manifestaba de manera diferente. A diferencia de la materia orgánica suavemente palpitante del hongo, las superficies del túnel ahora estaban decoradas con vetas entrecruzadas de minerales encantados. Esta debe ser la aguja propiamente dicha. Percy mentiría si dijera que no se sintió tentado a traer algunos de los metales coloridos. Es cierto que no tenía idea de para qué podían usarse y tampoco era como si la artesanía mágica fuera particularmente avanzada en Remior.
Sin embargo, no había duda de que todo allí era valioso. Pero se contuvo. Había una razón por la que el gremio no dejaba entrar a la gente en la aguja y, sinceramente, Percy estaba de acuerdo con ellos. Este era el bien más preciado de su mundo y la única fuente de los elixires que necesitaban para sobrevivir. Nadie, Percy incluido, estaba dispuesto a dañar este lugar. Solo estoy aquí para buscar un huevo. Nada más, se recordó a sí mismo, reprimiendo su codicia. De repente, se topó con una bifurcación en el túnel, lo que lo sacó de sus pensamientos. Parecía que tenía que tomar una decisión. Ninguno de los caminos destacaba especialmente, ambos eran aproximadamente igual de anchos y con la misma cantidad de avispas de todos los tamaños arrastrándose por ellos. Sin embargo, el zumbido en su cabeza se disparó ante la mera idea de ir a la derecha. Naturalmente, su anfitrión no quería nada más que ir a la izquierda, o mejor aún, volver, pero Percy no estaba dispuesto a aceptarlo. Apuesto a que la razón por la que no nos quiere ahí es porque nos acerca a su nido. A riesgo de freír el diminuto cerebro del pobre trabajador, lo sobrecargó con la señal más fuerte que pudo reunir, desafiando básicamente a la reina a una batalla por el cuerpo de su anfitrión. Logró obligar al insecto a avanzar unos metros dentro del nuevo túnel, aunque rápidamente se dio cuenta de que la criatura finalmente se estaba acercando a sus límites. Sus patas se tambalearon y se mareó un poco. A regañadientes, se dio la vuelta y decidió dar por terminada la noche, para gran alivio de su anfitrión. En cualquier caso, incluso si de alguna manera pudiera alcanzar los huevos, no tenía exactamente un plan para atrapar uno bajo la atenta mirada de una bestia con núcleo violeta. Tampoco creía que sería fácil escapar de las miles y miles de avispas que presumiblemente intentarían detenerlo. De hecho, tampoco es seguro para mi cuerpo principal. Por lo que sabía, sacar un huevo al exterior podría provocar que toda la colonia saliera corriendo de la aguja, desatando su ira no solo sobre él, sino también sobre el resto del gremio. Percy tendría que tomarse su tiempo para mapear cuidadosamente el interior de la colmena y elaborar un plan. Bueno, no esperaba lograr esto en mi primer intento. Percy dejó caer la canica en el frasco con las demás, antes de detenerse un segundo para recuperar el aliento. Luego, empujó el maná del alma que acababa de recuperar a través del cordón etéreo, enviándolo a su clon de avispa para que hiciera lo que quisiera con él. En cuanto al maná puro, reunió un poco entre sus palmas, formando otra esfera en preparación para el siguiente cristal. Solo uno más antes de la hora de la limpieza. Esa era su rutina ahora. Percy comenzaba sus días bebiendo 2 dosis de rocío aurora, una para cada núcleo, antes de pasar toda la mañana condensando cristales. Incluso podía mantener activa la sincronización durante aproximadamente la mitad del tiempo. 20 minutos después, Percy añadió otra canica a la pila, antes de desactivar la circulación, liberando así su cuerpo del exceso de maná. Selló el frasco y lo colocó cuidadosamente dentro de una bolsa de cuero junto con el resto de sus herramientas de alquimia. Solo entonces se atrevió a abrir la cortina. Por fin. Luz del sol. Abrió también la ventana y se quedó de pie frente a ella durante un minuto, inhalando todo el aire fresco que pudo y disfrutando del calor. Si fuera por él, se quedaría allí más tiempo. Desafortunadamente, tenía otras cosas que hacer. Por un lado, ya eran un par de horas después del mediodía y estaba realmente hambriento. Se dirigió a la cocina, examinó el interior de su caja de conservas y finalmente se decidió por una manzana. Estaba a punto de cerrarla, aunque dudó. Al final, también agarró un plátano. Después de devorar rápidamente sus bocadillos, cada segundo contaba, volvió a cerrar a regañadientes la ventana y la cortina y sacó 2 frascos más de rocío aurora de un armario. Ya era hora del segundo juego de elixires. Hombre, ¿por qué todo lo que hago tiene que implicar algún gran secreto? Tal vez fuese una mala acción de su parte quejarse. La mayoría de la gente mataría por las oportunidades que le brindaba su linaje. Teniendo en cuenta todo, encerrarse en una habitación durante parte del día parecía un precio pequeño a pagar. Al final, se encogió de hombros y mordió los 2 corchos a la vez. Los escupió y se bebió los elixires uno tras otro. Ahora viene la parte complicada. Extrajo maná de ambos núcleos y dividió cada corriente en 2 antes de enviarlas a su estómago. Las que estaban hechas de maná puro pasaron horizontalmente por las regiones frontal y posterior. Fluyeron en direcciones opuestas, lo que provocó que el contenido de su estómago se agitara y formara un remolino en miniatura dentro de su vientre. En cuanto a las otras 2 corrientes, las que estaban hechas de maná del alma, fluían a lo largo de los lados izquierdo y derecho de su estómago. Simplemente pasaron sin causar ningún cambio físico. Sin embargo, el breve contacto fue suficiente para fusionarse con el maná de bestia aumentado liberado por el rocío de aurora. Finalmente, las 4 corrientes terminaron en sus respectivos núcleos, purificando ambos órganos simultáneamente.
Esta vez apuntaremos al 90%. Naturalmente, Percy no fue quien inventó esta técnica. Los libros de Moidai mencionaban más que solo la fusión por afinidad. Después de todo, contenían el conocimiento destilado de toda una cultura de personas que habían pasado eones aprendiendo a vivir con dos núcleos. Basta con decir que habían tenido mucho tiempo para idear un par de trucos ingeniosos. Este se llamaba el remolino de dos arroyos. Un poco obvio, pero supongo que sufrió dos rondas de traducción. Como su nombre lo indica, permitía purificar ambos núcleos simultáneamente, ahorrando tiempo. Funcionaba utilizando dos flujos opuestos de maná, uno de cada núcleo, que luego inducían una rotación dentro del estómago, esparciendo el maná de la bestia de manera uniforme. Parecía simple, pero nada más lejos de la realidad. La narrativa ha sido obtenida ilícitamente, si la encuentras en Amazon, denuncia la infracción. La purificación de núcleos era un proceso delicado y había una razón por la que los magos medían cuidadosamente la cantidad de elixir que consumían por día. Si se excedían, corrían el riesgo de dañar sus núcleos más de lo debido, mientras que usar menos significaba ralentizar su velocidad de avance. Lo que hizo que esta técnica fuera tan profunda fue que permitía al usuario jugar con la intensidad de los flujos, controlando la cantidad de maná de las bestias que llegaba a cada núcleo. A partir de ahí, se trataba de equilibrar manualmente los dos, para que se purificaran al mismo ritmo. Si pudiera utilizar la técnica en su forma original, ya la dominaría. Lamentablemente, la afinidad de Percy lo había obligado a modificarlo. El maná del alma era incorpóreo, lo que lo hacía incapaz de afectar físicamente el contenido de su estómago. Eso significaba que necesitaba dos corrientes de maná puro para formar correctamente el remolino. En consecuencia, también tuvo que dividir el maná del alma, de lo contrario, su núcleo puro terminaría absorbiendo más maná de bestia. Bueno. Supongo que remolino de 4 corrientes suena más pegadizo de todos modos. Lo patentaré si algún día termino en el mundo de las Moidais. Por otra parte, deben haber tenido muchas personas con la afinidad del alma en el pasado. Percy probablemente solo estaba reinventando la rueda. En cualquier caso, el elixir pronto se agotó. Al examinar sus núcleos, Percy se dio cuenta de que estaba un poco equivocado otra vez. Su núcleo del alma ardía un poco más de lo que se suponía, lo que significaba que tendría que saltarse la siguiente sesión de purificación. En cuanto al que estaba en su abdomen, solo se había beneficiado de alrededor del 85% de la sustancia. Percy chasqueó la lengua. Desde que empezó a practicar la técnica, había sufrido bastantes pérdidas. Cada gota de horror desperdiciada era como una daga en su corazón, sobre todo porque sabía exactamente lo valiosa que era. Y a juzgar por el ritmo al que mejoraba, pasarían unas cuantas semanas más hasta que perfeccionara el arte. Pero no se puede evitar. A largo plazo, dará sus frutos. Aunque había aprendido a limpiar sus núcleos mientras hacía otras cosas, ya no era suficiente. Después de todo, ahora tenía que beber 6 dosis al día, lo que sumaba unas 3 horas si se tomaban por separado. Es cierto que podía hacerlo mientras preparaba la infusión, pero la distracción afectaba su rendimiento. En consecuencia, aprender a reducir el tiempo a la mitad fue una obviedad. Además, mi próximo ascenso debería ocurrir dentro de 15 años. Perder unas cuantas semanas no es el fin del mundo. Sacudió la cabeza, abrió otro armario y sacó unas cuantas docenas de frascos llenos del elixir normal. Los metió en su morral, se lo colgó del hombro y salió corriendo. A Percy todavía le quedaban algunos cristales por condensar por la noche, pero había organizado sus sesiones de preparación para que se realizaran entre medias. De esa manera, podría recuperar su resistencia, lo que le permitiría volver a usar la sincronización más tarde. En cualquier caso, su paseo hasta la casa de Orin fue la oportunidad perfecta para tomar un poco más de aire fresco y ponerse al día con su clon. ¿Cómo está la situación allí? ¿Hay algo más cerca del nido? El clon había pasado algún tiempo explorando la aguja, aunque nunca había logrado adentrarse demasiado antes de que la reina lo expulsara. Si bien Percy había pensado que valía la pena mapear el interior de la estructura al principio, estaba comenzando a reevaluar la utilidad del clon. No, es más de lo mismo. Creo que no tiene sentido que me quede aquí. Percy asintió. Ya habían hablado de eso. La próxima vez que tuviera un descanso, trabajaría con el clon en el dibujo de un mapa de las capas externas de la colonia. No es que fuera particularmente útil, pero le parecía un desperdicio no documentar siquiera su progreso. Después de eso, destruirían a la avispa y reanudarían el envío de clones regulares por un tiempo. Lo intentaré de nuevo con un error más fuerte en algún momento. Naturalmente, no había renunciado por completo al proyecto, pero estaba resultando incluso más desafiante de lo esperado. Un soldado estelar podría moverse más rápido y soportar más presión mental por parte de la reina.
No sabía si sería suficiente para llegar al nido, pero debería haber una mejora. Al llegar al laboratorio de Orin, Percy dejó de lado sus planes y despejó su mente de todo lo que no estuviera relacionado con la alquimia. Durante el resto de la tarde, procesó el lote más reciente de cristales para convertirlos en Aurora Dew, antes de despedirse de su mentor. Necesito estar de vuelta en casa en unos 20 minutos. Solo se reunía con esa una vez a la semana para entregarle la mercancía, pero ese día era el indicado. En cualquier caso, tuvo tiempo suficiente para pasar por Fraris. Solo después de terminar con su dosis diaria de socialización regresó a su casa. Allí, encontró a Nessa parada afuera, con una mueca en el rostro. ¿Te das cuenta de que cada minuto que paso aquí la gente podría pensar que estamos tramando algo, verdad? Percy puso los ojos en blanco antes de dejarla entrar. No es mi culpa. Llegas temprano, respondió con tono despreocupado, manteniendo la apariencia del tipo duro y distante que era. Al menos hasta que las siguientes palabras de Nessa lo hicieron desanimar. Tienes miel en tus mejillas. La chica se fue tan pronto como él le entregó los elixires, dejándolo volver a su rutina. Comenzó bebiendo otra dosis de Rocío Aurora para su segundo núcleo, antes de activar la sincronización. Solo entonces reanudó la condensación de cristales, manteniéndose así hasta cerca de la medianoche. En ese momento, decidió dar por terminado el día, dándose una ducha rápida antes de irse a la cama. Mentiría si dijera que no está cansado. Trabajar 18 horas al día era brutal, pero siempre se concentraba en el siguiente hito para seguir adelante. En ese momento, ese era el segundo núcleo de Mickey. Y cada vez está más cerca. Me pregunto qué afinidad obtendrá. Un poco exagerado, ¿no crees? De todos modos, me olvidaré de todo cuando me vaya, dijo el agente despistado al notar el disfraz de Percy. Prefiero no correr ningún riesgo, respondió este último, regurgitando su parte de la conversación palabra por palabra. Está bien, asintió el hombre una vez que se acercó. Luego dejó caer con cuidado la bolsa al suelo como en todos sus encuentros anteriores. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Percy de nuevo. No puedo hablar por los demás, pero solo estoy usando mi habilidad por el bien de mi familia. Hasta ahora, 3 de 3 minutos, pensó Percy. A estas alturas, ya se había encontrado con el hombre una docena de veces. Siempre le había repetido exactamente las mismas palabras a la gente, evaluando sus respuestas. Si bien había algunas pequeñas variaciones, la esencia de lo que decía el tipo era más o menos la misma. Por lo menos, nunca le había dado motivos para sospechar que recordaba alguna de sus conversaciones anteriores. Bueno, claro, pero ¿no es demasiado alto el costo? ¿No te preocupa que un día mires atrás y te des cuenta de que no puedes recordar la mitad de tu vida? Percy hizo la última serie de preguntas, observando atentamente la reacción de la gente. Sin ánimo de ofender, pero olvidarte no es gran cosa, el agente se encogió de hombros. No me lo tomes a mal, dijo Percy, asintiendo y relajándose. O bien el agente había borrado realmente sus recuerdos como se suponía que debía hacer, o bien era el mejor actor de todos los tiempos. En cualquier caso, esto era lo máximo que Percy podía hacer para contribuir a la seguridad de la operación. Dejémosle esto a Nessa. Ella lo hace mejor que yo. Después de ver al hombre irse, llamó a su familiar, esperando que este último lote de pociones de iluminación sellara el trato. A estas alturas, ya le había dado a Mickey más de 110,000 de esas malditas cosas, lo que, según sus cálculos originales, debería haber sido suficiente. Claramente, había calculado mal la cantidad de maná mental que contenía cada dosis, aunque no sabía cuánto. En el mejor de los casos, el envío de hoy será el último. En cuanto al peor de los casos, prefiero no pensar en ello. Por supuesto, aunque todavía faltaran meses, no tendría más opción que seguir adelante. No era como si tuviera otra alternativa. CAW, lo saludó el cuervo al llegar a su ubicación. Percy no pasó por alto el dejo de fastidio en su tono. Si bien le había explicado muchas veces que todo era para beneficio de Mickey, este último odiaba beber pociones durante horas y horas. Cállate y bébételos. Puso los ojos en blanco. ¿Por qué se quejaba el cuervo? Él era el que había pasado semanas preparando elixires para poder comprar las pociones de todos modos. Gimió el pájaro, pero finalmente obedeció y voló a su nido. Durante las siguientes horas, Percy permaneció en el nivel del suelo de la aguja, practicando su fusión de afinidad mientras esperaba que el familiar terminara. En cuanto a su clon avispa, ya lo había retirado hacía un par de meses. En este momento, tenía otro activo en algún lugar del cosmos. Aunque dudaba que lograra algo notable. Sus expediciones exitosas hasta el momento se podían contar con una mano. Debería ir a por el soldado estelar después.
Había dejado en suspenso la misión de infiltración por el momento para centrarse en asuntos más urgentes, como dominar la sincronización y la fusión de afinidad. Pero ya había mejorado mucho en ambas. Además, su tiempo en el gremio no era infinito. Aunque todavía faltaban más de 2 años para que floreciera el loto, Percy no podía permitirse el lujo de perder un segundo si quería tener a la avispa familiar lista antes de irse. Graznar. De repente, Mickey lo llamó. Por un momento, Percy pensó que el pájaro había terminado las pociones, pero era demasiado pronto para eso. Uso no autorizado. Esta narración se encuentra en Amazon sin el consentimiento del autor. Informar de cualquier observación. ¿No me lo digas?, preguntó con esperanza en sus ojos. CAW, afirmó el cuervo. Sin perder el ritmo, Percy activó la sincronización y corrió hacia su familiar a toda velocidad. El nido del pájaro estaba a unos pocos kilómetros de distancia, pero el joven cruzó la distancia en menos de 1 minuto, sin importarle su resistencia. Fue solo cuando llegó allí que recordó que podía verificar el estado de Mickey desde lejos. Bien. Mictlantecutli, familiar de Percival. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, naranja, bestia. Núcleo de maná 2, rojo. Hechizos. Circulación, refinada. Decretos. Decreto de Moirais, otorga un segundo núcleo de maná. Como era habitual, el pájaro carecía de la mayoría de sus decretos. Percy se sintió especialmente aliviado de que tampoco tuviera el de Metatron. No sabía si Mickey podría entrar en su portal si alguna vez habría uno, pero ciertamente se alegraba de que el cuervo no pudiera crear el suyo por accidente. Tiene sentido, ya que lo conseguí más tarde. Más allá de eso, todo fue como se esperaba. No quiero decir que no estaba muy contento de ver que el segundo núcleo de Mickey finalmente había sido reparado. Habían trabajado en ello durante años. Felicitaciones. Esto es enorme. CAW, parecía que el pájaro compartía su entusiasmo, aunque no por el mismo motivo. Me alegré de poder finalmente dejar de beber todas esas pociones. Durante las siguientes horas, Percy le mostró a su familiar los entresijos del proceso, explicándole cómo localizar el nuevo núcleo y comenzar a limpiar los canales correspondientes. Le ayudó el hecho de que ya había experimentado personalmente el proceso 2 veces, ya que tenía muchos recuerdos relacionados para enviar y transmitir el mensaje. Supongo que no tiene sentido quedarse aquí. A pesar de su impaciencia, sabía que el cuervo no terminaría hasta dentro de unos días, como mínimo. A regañadientes, abandonó el terreno de caza, no sin antes recalcarle al ave que se pusiera en contacto con él en cuanto ocurriera algo. Va a ser otra afinidad bestial, ¿no? Percy sabía que había muchas posibilidades de que eso sucediera. Después de todo, nunca había oído hablar de una bestia que poseyera algo más. Por otra parte, tampoco había oído hablar de una con 2 núcleos. Esto probablemente sería una anomalía incluso en el mundo de las Moirais. Aunque conseguir otra afinidad con una bestia no sería necesariamente algo malo. Era la responsable de las mutaciones y la mayor fuerza física de sus dueños. Con una segunda de esas, Mickey probablemente crecería aún más. De hecho, Percy no podía pensar en ninguna otra afinidad que pudiera sinergizar mejor con la primera del cuervo. Ni siquiera tendrá que abrir muchos canales nuevos. Solo un par que conecten el segundo núcleo con el resto del sistema circulatorio. Al principio, esto sería conveniente, aunque también tendría sus inconvenientes. Por ejemplo, el cuervo no podría sacar tanto provecho de Circulation con un solo conjunto de canales en ambos núcleos. ¿Acaso una afinidad diferente ayudaría mucho? Mickey había devorado miles de núcleos de avispa a lo largo de los años. Percy no estaba seguro de lo cerca que estaba el pájaro de avanzar de nuevo, pero no debería estar muy lejos. Tan pronto como eso sucediera, tendría una brecha de 2 grados entre sus núcleos. Peor aún, el segundo podría no alcanzarlo nunca, incluso con Aurora Dew. Al final, negó con la cabeza. Solo me estoy torturando. Sea lo que sea, encontraremos una manera de que funcione. Bueno, siempre y cuando no fuera otra afinidad pura. Eso sí que sería una verdadera lástima. No fue hasta 3 días después que Mickey le informó que había logrado extraer algo de maná hacia su abdomen, activando el núcleo. Solo entonces el pájaro finalmente comenzó a apreciar el valor de esas pociones y a disfrutar de su nueva fuerza. Por otro lado, Percy no pudo evitar fruncir el ceño. La afinidad seguía apareciendo como un montón de signos de interrogación. Como mínimo, significaba que Mickey no había adquirido otra afinidad con las bestias, ya que él la habría reconocido. Simplemente extrae algo de maná de tu núcleo y envíame la imagen. El pájaro siguió sus instrucciones y pronto le mostró una explosión de maná que emanaba de la parte inferior de su ala y rozaba las plumas oscuras. Tenía un ligero tinte verde.
No es maná puro, fue la primera reacción de Percy. De hecho, lo reconoció al momento siguiente, habiendo utilizado personalmente esta afinidad particular más allá de la suya. Es aire, le informó a su familiar antes de explicarlo. ¿Recuerdas a aquel bandido con el que luchaste hace unos años? Tenía eso. Mickey permaneció en silencio durante unos segundos, aparentemente recordando su viaje al gremio. Finalmente, emocionado, asintió mentalmente. De cualquier manera, fue una gran noticia. Aparte de una segunda afinidad con las bestias, esto era básicamente lo mejor que podían haber esperado. Aunque probablemente terminaría quedándose atrás del primer núcleo del cuervo, sería un buen apoyo para el ave, lo que le permitiría aumentar su vuelo. Puedo compartir mis propias experiencias para ayudarle a empezar. No pudo evitar sonreír ante esa idea. No se le escapó la ironía de que un humano le enseñara a un pájaro a volar más rápido. Aún así, no había razón para desperdiciar todo ese entrenamiento que había recibido en la bóveda. Por fin podremos dejar de gastar todos esos puntos de contribución en pociones. Puedo empezar a almacenar ingredientes para cuando dejemos el asentamiento. Independientemente de si lograba crear la avispa familiar o no, Percy esperaba reunir suficientes recursos para cuando se fueran, para que le duraran un tiempo. Ojalá incluso una década o dos. Es cierto que era un objetivo ambicioso, pero no imposible, suponiendo que pudiera mantener sus ingresos actuales durante los 2 años siguientes. Desafortunadamente, no podía predecir lo que sucedería apenas 3 meses después. Señor Bron, esos cabrones se han apoderado de la mina de hierro, informó el muchacho. Las facciones del primero se distorsionaron en una mueca. Si bien un mago poderoso podía destrozar una lámina de hierro con la misma facilidad que el papel, seguía siendo un recurso valioso en Remior. Después de todo, la mayoría de las personas estaban en los niveles más bajos y dependían de herramientas cotidianas hechas de ese metal mundano. En consecuencia, la casa Talos lo exportaba regularmente, lo que convertía a la mina en un activo económico importante para su familia. ¿Y qué pasa con las bajas? 16 muertos. Más de 30 heridos. Bron quiso apretar los puños, pero tenía la suficiente conciencia como para contenerse. Incluso los duros frascos de gemas se convertirían en polvo en las manos de un Baielit. Sería una pena derramar su contenido, los elixires le habían costado un brazo y una pierna. Se obligó a calmarse y volvió a hablar. ¿OMS? La mayoría de los muertos eran nacidos en Red. Solo 4 eran nacidos en Orange, aunque uno de ellos era el tío Sin. Bron suspiró. Podría haber sido peor. Al menos no habían perdido a ningún Yellowborn. Aún así, Sin había estado en Blue, lo que lo convertía en uno de los luchadores más fuertes de la familia, independientemente del grado en el que hubiera empezado. Fue una pérdida significativa. El único consuelo de Bron era que no habían sido tan cercanos. El hombre solo había sido un sobrino lejano suyo. ¿Sabemos quién está destinado allí? El niño se rascó la cabeza durante unos momentos. Solo un par de los nuestros lograron regresar, por lo que no tenemos muy claros los detalles. Todo lo que sabemos es que tienen al menos 2 blues. Ryan está entre ellos. Los ojos de Bron se abrieron de par en par. Ryan era un nacido en amarillo y uno de los magos más fuertes de la casa Antaeus. Tal vez el tercero o cuarto desde arriba. ¿Estás seguro? El chico asintió antes de aclarar, no hay ningún error. Lo vimos desde lejos después de que usó su habilidad. Las casas Talos y Antaeus en realidad tenían el mismo linaje, la gigantificación. Esto era algo común en Remior, ya que las familias vecinas a menudo compartían ancestros. Los magos rebeldes solían abandonar sus hogares por diversas razones y establecían ramas rivales en las cercanías. En cualquier caso, la gigantificación permitía a una persona aumentar su tamaño en función de su grado. En rojo, uno solo podía duplicar su altura, mientras que un núcleo azul como Ryan podía crecer 6 veces más alto. La gente se refería a ello en broma como la afinidad de una bestia para pobres, aunque la transformación no era tan drástica. Dile a Lorin, Sedon y Earth que escojan 10 verdes y vayan a echar a esos imbéciles. Pero, Lord Bron. ¿Y si es una trampa? Protestó el muchacho. Bron meneó la cabeza. No lo es. Nunca tuvieron intención de quedarse con la mina. Está mucho más cerca de nuestra propiedad. Saben que no pueden conservarla. Solo querían hacernos daño. El chico asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de salir corriendo. Sin embargo, la puerta no tuvo la oportunidad de cerrarse antes de que otra persona entrara corriendo a la oficina. ¿Qué pasa ahora, Floria? Preguntó Bron exasperado. La niña se inclinó, sujetándose las rodillas mientras recuperaba el aliento. Abuelo, atacaron la ciudad de Wackbridge, sacaron a los guardias y arrasaron el almacén.
Esta vez, Bron no pudo evitarlo. Golpeó el escritorio con el puño libre y lo aplastó hasta convertirlo en una lluvia de astillas. Era una suerte que Floria estuviera en Green, o podría haberle hecho daño. El cuento ha sido tomado sin autorización. Si lo ves en Amazon, reporta el incidente. ¿Están todavía ahí? La ciudad de Oakbridge era una de las 3 que estaban bajo su jurisdicción. A diferencia de la finca de la casa Talos, donde vivían los miembros de su familia, las ciudades bajo su control estaban llenas de plebeyos. Esta era otra convención relativamente extendida en Remior. Aún así, estas ciudades estaban lejos de ser inútiles. Constituían importantes centros comerciales para las casas nobles. Aún más notable era el hecho de que los nobles a menudo se casaban con plebeyas nacidas de amarillo, lo que aportaba sangre nueva al grupo y aumentaba su fuerza. Estremeciéndose ante el arrebato de su abuelo, la niña tardó un momento antes de responder. No. Se fueron en cuanto terminaron, murmuró, su voz apenas era un susurro. Bron se frotó los párpados. Maldita sea. ¿Por qué no podían esperar unos años más? A decir verdad, había esperado que sus enemigos se pusieran las pilas en algún momento. Aunque la casa Antaeus tenía la ventaja en ese momento, ambos bandos sabían que esto no duraría para siempre. El hijo de Bron se estaba acercando a Bayelit. En cuanto avanzara, la situación cambiaría. Por supuesto, un solo núcleo violeta no podría enfrentarse a una familia entera por sí solo, pero su fuerza no podía ignorarse. En el papel, un núcleo violeta era aproximadamente 3 veces más fuerte que uno azul. Sin embargo, la sabiduría convencional era que normalmente se necesitarían unos 5 azules para derrotar a uno. Eso se debe a que pelearían con menos eficiencia y parte de su fuerza se desperdiciaría debido a un mal trabajo en equipo. Luego estaba todo el aspecto moral de tener a otro líder poderoso a la cabeza de un ejército. En general, conseguir un segundo núcleo violeta sería un gran factor disuasorio. Incluso podría permitir que la casa Talos pasara a la ofensiva. Llama a FYN. Floria se alejó corriendo, probablemente contenta de estar fuera de la vista de su abuelo en ese momento. Unos minutos después, un hombre entró en la oficina. Echó una mirada rápida al escritorio roto antes de reírse entre dientes. Papá, tienes que dejar de destrozar escritorios. No podemos seguirte el ritmo. Bron estuvo a punto de gritarle, pero se contuvo. En lugar de eso, se dejó caer en su silla, al menos ese mueble seguía en pie, y levantó la cabeza hacia el techo. Luego se rió amargamente. Este es el 5º ataque en los últimos 2 meses. Ya hemos perdido alrededor del 10% de nuestros hombres. FYN dejó de sonreír. Esos cabrones realmente deben querer aumentar su ventaja antes de mi ascenso. Bron asintió. A este paso, lo conseguirán. ¿Qué tan cerca estás? Pero FYN negó con la cabeza. Papá, sabes que este es mi 3er ascenso ya. Era cierto. FYN había estado limpiando su núcleo durante siglos. No era fácil calcular la fecha exacta en que daría frutos. Dame tu mejor estimación. FYN pareció reflexionar sobre sus palabras durante un rato. Bueno, antes de que me trajeras estos nuevos elixires, yo habría dicho que quizá entre 8 y 15 años. Y ya habían pasado unos 9 meses desde que había empezado a tomar el llamado Rocío Aurora. Eso significaba que ahora le faltaban entre 2 y 4 años. Tan cerca. Para núcleos azules y violetas como ellos, 4 años no eran nada. Si esos imbéciles hubieran esperado un poco más, podrían haberlos tomado por sorpresa y haber limpiado su hedor de la región. Pero por desgracia, no podemos esperar tanto tiempo. A este ritmo, para entonces ya habrán quemado todo hasta los cimientos. No pueden eliminarnos por completo. En cuanto avance, cambiaremos todo, protestó FYN. Sin embargo, Bron no estuvo de acuerdo. Lo siento, hijo. No podemos permitirnos hacer eso. Puede que al final ganemos, pero para entonces la mitad de nuestra familia estará arruinada. Oye, tú eres el jefe. Es tu decisión, FYN se encogió de hombros antes de añadir, pero estoy confundido. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué más? Damos la vuelta a la situación. Los 2 hombres miraron los pedazos de madera rotos mientras Bron se rascaba la cabeza. Hablando en sentido figurado. Luego se agachó junto a los restos de su escritorio y rebuscó entre la pila. Unos segundos después, encontró lo que buscaba dentro de un cajón que estaba más o menos intacto. Era un frasco de tinta. ¿Quieres decir? Preguntó FYN, con la comprensión reflejada en sus ojos. Bron asintió. Le entregó los elixires a su hijo y se dirigió a un armario. Allí encontró una pluma y un trozo de papel.
mojó la pluma en la tinta y sostuvo el papel contra la pared mientras comenzaba a escribir. Nos pondremos en contacto con la Orden Divina. Les pediremos que nos quiten a esos bastardos de encima. FYN no dijo nada. Se quedó en silencio, observando a Bron mientras redactaba la carta. Lo que este último no había dicho era que el orden divino no interferiría en un conflicto entre dos casas solo porque una de ellas se lo pidiera amablemente. Solo lo harían si les daban una buena razón para hacerlo. Aproximadamente media hora después, Bron volvió a leer todo, asintiendo con satisfacción. Dobló la carta, la deslizó dentro de un sobre, antes de hurgar nuevamente entre los restos de su escritorio, esta vez en busca de su sello. Luego, extendió su mano hacia FYN, sosteniendo una vela roja. Este último la calentó con su maná de fuego, antes de que Bron salpicara una gota de cera en el sobre, estampándolo con el sello. Solo entonces se lo entregó a su hijo. Lo siento, FYN. Supongo que tendrás que llegar a Bayelit con los elixires habituales, como todos los demás. 2 años. 13 años. No es una diferencia tan grande. FYN se encogió de hombros, antes de adoptar un tono más serio. Pero, ¿estás seguro de esto? Es la única manera, dijo Bron con una sonrisa amarga. Lleva la carta y los elixires a la raíz divina. Padre e hijo se miraron a los ojos, sabiendo que estaban a punto de poner a Remior patas arriba. Percy regresaba de la casa de Orin cuando vio a un grupo inusual de personas que se dirigían hacia él. ¿Qué pasa? Arqueó una ceja y se detuvo. Ninguno de ellos llevaba la túnica del gremio, eran forasteros. Por supuesto, eso por sí solo no lo habría sorprendido. Muchos comerciantes pasaban por allí todos los días. Lo que lo dejó sin palabras fue que reconoció la insignia en sus ropas. Definitivamente no era una que viera a menudo en las calles. Representaba una serie de raíces que emergían de la parte inferior de una nube, no había duda, eran miembros de la raíz divina. Mierda. ¿Qué quieren de mí? ¿Se acabó nuestra farsa? Incluso entre las 7 grandes casas, la raíz divina era una existencia especial, ya que estaban estrechamente afiliadas a la orden divina. El círculo interno de la orden divina estaba formado únicamente por dioses, o por los mortales considerados lo suficientemente talentosos como para tener la oportunidad de ascender a la divinidad algún día. Su trabajo era mirar hacia afuera, protegiendo a Remior contra las amenazas externas. Si bien eran los líderes indiscutibles de Remior, no tenían tiempo para administrar todos los asuntos mundanos bajo sus pies. En consecuencia, las deidades delegaban muchas de esas tediosas tareas a sus subordinados. La raíz divina era esencialmente su círculo externo, formado únicamente por mortales que carecían del potencial para alcanzar la divinidad. Pero eso no los hizo débiles. Mientras que los dioses veían a los miembros de la raíz divina como unos marginados sin talento, los niños fracasados que no eran lo suficientemente buenos para unirse a ellos, el resto de Remior solo podía admirarlos, ya que estaban en la cima, incluso entre el resto de las grandes casas. Después de todo, muchos eran descendientes directos de las deidades, lo que hacía de la organización la mayor reunión de bendiciones y linajes poderosos del mundo. Son como la gente de la bóveda, todos reunidos en una sola casa. Percy apretó los puños, sabiendo que no había escapatoria. Había un núcleo azul en el grupo. Era un hombre alto con cabello gris metalizado cuya mirada penetrante le provocaba escalofríos en la columna vertebral. Aunque esta persona era del mismo grado que Orin, los dos no podían estar más separados en fuerza. Apuesto a que tiene una bendición. Tal vez incluso pueda defenderse del calvo durante 1 minuto o 2. Mientras los hombres se acercaban, 6 en total, Percy no pudo evitar contener instintivamente la respiración, pues las auras sofocantes que irradiaban pasivamente le dificultaban hacer otra cosa. Y cuando estaban a solo un par de metros de distancia, él también cerró los ojos, preparándose para lo peor. Simplemente me ignoraron. El grupo pasó junto a él y la mayoría no le dedicó ni una mirada. La única excepción fue un joven rubio que parecía tener la misma edad que él. Ya estaba en verde, probablemente era un nacido en amarillo. Observó a Percy durante un breve instante, y su mueca de desdén pronto dio paso a una fría indiferencia. Solo cuando todos estuvieron detrás de él, Percy se acordó de dejar salir el aire turbio de sus pulmones, mientras el sudor frío corría por su rostro. Cierto. Hemos hecho un gran esfuerzo para ocultar nuestro rastro. Probablemente sea solo una coincidencia. Lamentablemente, ni siquiera llegó a pensar en eso antes de que el mundo le demostrara que estaba equivocado. CAW, saludó el pájaro al aterrizar. Cap, en efecto, respondió Percy, antes de revisar el vendaje que envolvía el abdomen de Mickey. Era el mismo que había usado cuando todavía se encontraba con el agente con regularidad.
Como ya no tenía que hacerlo, hacía tiempo que se lo había pasado al cuervo para ocultar su nuevo núcleo. No es que una bestia adornada con un accesorio no llamara la atención, pero sin duda era mejor que la alternativa. Sobre todo porque Percy había encargado a propósito que el vendaje se confeccionara con una tela oscura, para camuflarse más fácilmente con el plumaje del ave. ¿Dónde está? El corazón de Percy dio un vuelco al no encontrar lo que buscaba. No me digas que se te cayó. KRA. KRA, protestó indignado el pájaro antes de picotearse el hombro. Solo unos segundos después, finalmente localizó un pequeño objeto en algún lugar entre la tela y las plumas, aplacando su creciente pánico. A continuación, Percy lo usó alrededor de su cuello. Era un colgante, con una gema de forma extraña como foco. Cortada en un cubo perfecto, la piedra brillante se parecía un poco al ónix, aunque no era exactamente eso. Innumerables luces diminutas brillaban como estrellas en sus caras, contrastando con el fondo de ébano que salpicaban. Mirando más de cerca, las partículas no estaban esparcidas al azar, sino que formaban constelaciones ordenadas. Percy sabía que esas eran las runas responsables del encantamiento. Es bonito y útil, pero aún así es mediocre en comparación con lo que tienen en la bóveda. Admito que apresurarme a comprar el amuleto espacial fue la decisión correcta, dijo Nessa, habiendo llegado a algún punto. Él se encogió de hombros. Bueno, no podríamos transportar todo sin él. Después de despertar el segundo núcleo del familiar, Percy no tenía mucho más en lo que gastar su dinero. Su único objetivo en ese momento era reunir suficientes materiales de preparación para que le duraran un tiempo. Por supuesto, considerando su ritmo de consumo y el de Mickey, y su campo menos que estelar, Percy necesitaba actualmente alrededor de 20 dosis de los elixires regulares por día, lo que se traducía en miles en el transcurso de un solo año. Por suerte, había conseguido muchos puntos de contribución durante los últimos 9 meses. Más de 8 millones en total. De esas ganancias, había gastado más de 1 millón en las pociones de iluminación y otro millón en el amuleto. En cuanto a las otras herramientas y materiales secundarios que necesitaba para preparar la poción sobre la marcha. Bueno, comparativamente hablando, eso costaba muy poco. En cualquier caso, todavía le quedaban más de 6 millones para comprar los ingredientes principales del rocío de Aurora, los elixires normales. Uso no autorizado de la historia. Si ves esta historia en Amazon, denuncia la infracción. No puedo creer que haya casi 20.000 dosis en este pequeño collar, reflexionó. Aunque 1 metro cúbico de espacio no era mucho, fácilmente podrían caber suficientes frascos del tamaño de un meñique para que le duraran años. Nessa también había colaborado, convirtiendo su propia parte en materiales, almacenándolos en el amuleto de Percy. Con estos, ambos podrían seguir bebiendo rocío Aurora durante los próximos 2 años. Por supuesto, originalmente había planeado quedarse aquí más tiempo. Lamentablemente, eso ya no era posible. Tal como estaban las cosas, se quedarían sin elixires justo después de que floreciera el loto. Y dependiendo de cómo saliera su escape, tal vez no pudieran regresar al gremio para obtener más. Bueno, eso es un problema para el futuro, Percy. ¿Estás segura de que este es el mejor movimiento? Preguntó Nessa de repente, inquieta. Para mí, sí, respondió Percy, antes de dar más detalles. Es cierto que confesarle la verdad a la raíz divina es tentador, pero tengo otros secretos además de los elixires que no quiero que sepan. Nessa le dirigió a Mickey una mirada superficial. ¿Te refieres a esa bestia de núcleo naranja que de alguna manera has domesticado? Entre otras cosas. Respondió vagamente. Incluso si de alguna manera pudiera protegerles todos sus secretos, no estaba del todo convencido de que lo tratarían tan justamente como afirmaban. Después de todo, había visto las miradas de desdén que le había dirigido la gente de la raíz divina y había escuchado el absoluto desprecio con el que Hermes hablaba de los nacidos en rojo. En el momento en que se dieran cuenta de lo fácil que era cristalizar el maná puro, perdería todo valor a sus ojos. No, escapar es mi única opción. Pero no era el de Nessa. Al mirarla, reflexionó sobre las implicaciones de lo que le estaba pidiendo que hiciera. Dependiendo de cómo saliera todo, podrían terminar como fugitivos huyendo de los dioses reales. No tienes que venir conmigo. Nessa levantó una ceja. Es más probable que se den cuenta de mi participación. Yo era la que estaba a cargo de todo. Y a diferencia de ti, no podré darles lo que quieren. Me despellejarán viva, dijo, mordiéndose el labio. Pero Percy negó con la cabeza. Mi mentor conoce la receta. Encuéntrenlo y trabajen juntos para llegar a un acuerdo con ellos. Solo quieren los elixires. En realidad no les importa lo que les pase a ustedes. Lo que Percy no había dicho era que, de esa manera, perdería tanto su ventaja como su forma de ganar dinero.
En unos años, podría ser el único en Remior que no pudiera permitirse el horror a You. Bueno, yo y todos los demás Reborns. Aún así, no sería justo imponerle sus problemas a Nessa. La chica se cruzó de brazos nerviosamente, aparentemente considerándolo. Al principio, él le dio un par de minutos para pensar. Era una decisión importante y no quería apresurarla. Sin embargo, como ella seguía en silencio, él estaba a punto de insistirle, cuando de repente ella habló. Iré contigo. Percy la observó con atención. Nessa había dejado de temblar y sus ojos ardían de determinación. A él no le importaba que la acompañara, confiaba en ella después de haber trabajado juntos durante tanto tiempo. Además, era útil, no solo por su linaje y sus habilidades comerciales, sino también por su afinidad. Aunque había una cosa que necesitaba saber primero. ¿Por qué? Nessa frunció el ceño, aparentemente contemplando la pregunta. Antes de empezar a colaborar, yo trabajaba para conseguir un objetivo concreto, aunque supongo que en el fondo siempre supe que no era muy realista, afirmó. ¿Qué ha cambiado?, preguntó Percy. Ella se encogió de hombros. Bueno, he ganado más dinero en el último año del que hubiera ganado en una década. Sin mencionar que los elixires me dieron la esperanza de alcanzar a mis enemigos en esta vida. ¿Toda la vida? Percy no pudo evitar reírse. Si vienes conmigo, ni siquiera puedo prometerte que estaremos vivos mañana. Además, la receta se hará pública dentro de 19 años, independientemente de lo que hagamos. Ella ciertamente sabía que él estaba diciendo la verdad, aunque no parecía disuadida. Tengo el presentimiento de que si me quedo contigo tendré la oportunidad de vengarme. Eso es suficiente. Percy sonrió. Bienvenido al equipo. Por cierto, el pájaro se llama Mickey. Ella asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a buscar un punto débil en el perímetro?, preguntó. Pero Percy negó con la cabeza. Incluso si salimos, nos detectarán. Será solo cuestión de tiempo antes de que se lo hagan saber a las personas a cargo. Y no podemos escapar de un núcleo azul. ¿Qué otra opción tenemos? No podemos salir por la puerta principal. Percy sonrió. ¿Qué tal debajo del gremio? Nessa inclinó la cabeza. Parecía que iba a expresar su confusión cuando... Grieta. Se escuchó un fuerte ruido proveniente de un grupo de rocas que se encontraban a unas pocas docenas de metros de ellos. Parecía haber un agujero en la formación rocosa, aunque solo era lo suficientemente grande como para que pasara algo del tamaño de una manzana. Los sonidos se intensificaron a medida que las piedras junto a la pequeña entrada comenzaron a temblar. Unos momentos después, un par de mandíbulas de gran tamaño atravesaron el túnel, seguidas de una cabeza y un torso. En poco tiempo, apareció una avispa del tamaño de un hombre, ensanchando el túnel a su paso. Nessa dio un paso atrás, ya extrayendo maná de su núcleo, mientras una burbuja de color negro se manifestaba en su mano. Pero no se detuvo allí, recogió más mientras miraba al insecto. ¿Cómo diablos terminó un soldado estelar en el primer nivel?, preguntó a nadie en particular. Percy puso su mano sobre su hombro. Para. El bicho es nuestra salida, dijo, provocando una expresión extraña en su amigo. Nessa se volvió hacia la avispa nuevamente, sus rasgos se distorsionaron con incredulidad al ver que la criatura la saludaba con su extremidad delantera. Percy se quitó la túnica y la dobló con cuidado antes de colocarla en el suelo. Hombre, voy a extrañar muchísimo el encantamiento autolimpiante. Por desgracia, no podía arriesgarse a que lo vieran con su atuendo del gremio en la calle. Si lo hacía, solo aumentaría innecesariamente el riesgo de que la gente lo relacionara con los elixires. Lo mismo sucedía con su ropa vieja. Era mejor que se hiciera pasar por un plebeyo para evitar traerle problemas a su casa. Por eso había traído 2 conjuntos de ropa sencilla de lino, uno para él y otro para Nessa. ¿Cómo puedes controlar a estas bestias? La avispa es de un nivel superior al tuyo. Su voz resonó desde el otro lado del árbol, donde también se estaba transformando. Te lo explicaré si sobrevivimos. No tiene sentido perder el tiempo antes de eso, respondió mientras se ponía la bota en el pie derecho. Está bien, dijo, aunque se contuvo un momento después. Espera. ¿Qué quieres decir con, si sobrevivimos? ¿Qué tan confiado estás en este plan? Percy se encogió de hombros, aunque ella no podía verlo. Pero ninguno de los dos habló mucho durante los siguientes minutos, mientras esperaba a que ella terminara. En algún momento, recordó el panecillo con miel que había comprado a toda prisa antes de salir corriendo del asentamiento. Buscó entre sus túnicas dobladas y encontró el bocadillo en uno de los bolsillos, mordiendo alegremente un trozo. Se había enfriado, pero no se desanimó.
Era discutible si pasar por Fretis había sido una buena idea dadas las circunstancias, aunque Percy había querido charlar con su amigo una última vez antes de dejar el gremio para siempre. Si bien no se había atrevido a despedirse del hombre, por miedo a involucrar al pobre tipo en su lío, sabía que esa podría haber sido su última oportunidad de verlo. Y este podría ser mi último Honey Row. Disminuyó la velocidad para saborearlo y miró los hongos que había en el cielo. Aún cubrían el suelo con sus maravillosas partículas. Percy nunca olvidaría la primera vez que los vio, aquella fatídica noche de hacía unos 3 años. No, seguro que algún día volveré. Un par de minutos después, él y Nessa se encontraban junto a la boca del túnel que su clon había excavado, contemplando el resplandor colorido que emanaba de su interior. Motas de luz danzaban en el aire, reflejándose en las paredes resbaladizas del túnel, creando una atmósfera hipnótica, casi onírica, a su alrededor. A pesar de su belleza, Percy sentía profundamente el peso del peligro que acechaba debajo de ellos. Terminemos con esto. Le transmitió silenciosamente a su clon. Fue entonces cuando el soldado estelar se acercó, abriendo bien las fauces antes de escupirle algo de repente. Percy apenas cerró los ojos a tiempo para evitar que la sustancia viscosa verde le salpicara toda la cara. Esta porción de lodo no tenía nada que ver con el néctar de la glándula del insecto. Más bien, provenía de su estómago. Era espeso como moco y se deslizaba lentamente por su cuello. Su hedor, una mezcla desconcertante de almizcle y podredumbre, lo golpeó al instante. Ah, gruñó, resistiendo la tentación de vomitar mientras usaba sus manos para esparcir el vómito de la criatura por toda su ropa. El insecto continuó vomitando más de la repugnante sustancia. Nessa vomitó y retrocedió horrorizada ante la visión. Percy habría sonreído si no fuera por el miedo a tragar accidentalmente algo de esa sustancia asquerosa. Después de que otra bocanada de vómito le salpicó, asintió con satisfacción, antes de agitar una mano hacia el insecto y enviarlo tras su compañero. «Eik. Mantén esa cosa alejada de mí», gritó, dando un paso atrás mientras la criatura avanzaba. Aunque el clon la ignoró y se acercó a sus protestas. Esta historia ha sido obtenida ilegalmente sin el consentimiento del autor. Reporte cualquier aparición en Amazon. Déjalo que lo haga si quiere sobrevivir, dijo Percy, limpiándose la boca con el último trozo limpio de su camisa antes de explicar. El interior de la aguja está lleno de avispas. Esta es la única forma de evitar que nos ataquen. Ojalá, se guardó esa última parte para sí. Nessa gimió y arrugó la nariz con disgusto mientras, de mala gana, comenzaba a untar el vómito en su ropa. Finalmente, rompió el largo silencio en cuanto terminó. ¿No está prohibido entrar en estos túneles? Por supuesto, admitió Percy. Pero ya somos criminales. O lo seremos si la gente descubre lo que hemos hecho. Además, nadie se enterará de esto. No pueden controlar todas estas aberturas, hay demasiadas. No es que necesiten hacerlo, ya que entrar es en sí mismo una sentencia de muerte. ¡Qué bonito!, espetó ella sarcásticamente. Entonces, Percy se volvió hacia su familiar. Durante los siguientes minutos, hizo que su clon cubriera también al cuervo con el lodo, aprovechando la oportunidad para atarle sus ropas viejas a la espalda de la avispa. La idea era que se deshiciera de ellas en algún lugar de los túneles de abajo, tan pronto como escaparan del gremio. En poco tiempo, él había terminado, al igual que el insecto. ¡Craa! Graznó Mickey molesto, intentando sacarse algo de la sustancia viscosa de las plumas. Percy había considerado dejarlo volar solo, pero no sabían qué tan estricta era la seguridad alrededor del perímetro. Bueno. Por lo que sabemos, no sobrevivirá si muero de todos modos. ¿Estás lista?, le preguntó a Nessa. Él le devolvió el gesto y abrazó al pájaro con el codo izquierdo antes de ofrecerle la mano derecha a su compañera. Ella lo miró fijamente durante un momento antes de agarrarlo de mala gana. Pase lo que pase en tu interior, no lo dejes ir. Los dos entraron en la cueva vibrante, con el soldado estelar justo detrás de ellos. Tan pronto como estuvieron todos dentro, el insecto se dio la vuelta y se abalanzó sobre las paredes del túnel, arañándolas con sus delgadas patas delanteras y mordiéndolas con sus mandíbulas. ¿Y ahora qué?, preguntó Nessa mientras la abertura de la cueva se derrumbaba, sellando el camino de regreso. Se supone que los túneles del primer nivel no son lo suficientemente grandes para la gente, explicó Percy. A medida que se adentraban más en la colmena, el insecto seguía cavando en las paredes, derrumbando todo a su paso. Si alguien hubiera visto lo que Percy estaba haciendo en el interior de la aguja, se habría apresurado a despellejarlo vivo. Prefiero pensar en ello como en restaurar el medio ambiente a su estado original. Lo cual era técnicamente correcto. Los túneles que su clon estaba destruyendo en ese momento eran los mismos que él mismo había ampliado durante las últimas semanas. Naturalmente,
No era posible que hubiera construido todo el túnel que conducía al exterior, sería demasiado largo para que un solo insecto lo pudiera hacer en tan poco tiempo. Incluso para uno enyado. El clon de Percy simplemente había ampliado algunas secciones, conectando el nivel del suelo de la aguja con la red a unas pocas docenas de metros bajo tierra. La mayoría de los túneles que usaría el grupo ya existían de antemano. Es una lástima no poder llegar al nido de la reina. Aunque su último clon había llegado mucho más profundo que el trabajador, todavía no había logrado llegar a los huevos. Esa era una de las razones por las que Percy quería volver al gremio en el futuro, para intentarlo de nuevo después de poseer uno de los insectos verdes. Después de todo, la perspectiva de un familiar avispa estrellada era demasiado tentadora como para renunciar a ella. BZZZZZZZZ. Percy se olvidó de sus pensamientos cuando el trío se topó con los primeros bichos. Solo había 5 drones frente a ellos, pero un rápido escaneo a través de Soul Vision reveló que había el doble de ellos acechando a la vuelta de la esquina. Nessa apretó el agarre y la chica parecía un poco conmocionada. Unas cuantas bestias rojas no eran nada para un núcleo amarillo, pero ella no tenía mucha experiencia en la caza y las circunstancias actuales eran más que un poco claustrofóbicas. Escucha. Cuanto más avancemos, más habrá. Y de mejor calidad. No intentes luchar contra ellos ni huir. Si la sustancia nos falla, nos veremos abrumados de todos modos. Al principio, sus palabras parecieron contraproducentes y solo lograron que su rostro palideciera aún más. Aún así, Nessa se mordió el labio para calmarse, antes de forzar una sonrisa forzada. Genio. Hagamos que nuestras vidas dependan del vómito de los insectos. Percy también sonrió, más que nada para reprimir su propia inquietud burbujeante, mientras seguía adelante, llevando a los demás consigo. Los zánganos se detuvieron al notarlos, observándolos con curiosidad. Por la experiencia de su clon, Percy comprendió que estaban tratando de discernir si representaban una amenaza para la colonia. Ninguna avispa debajo de Yalo lo atacaría sin provocación afuera, pero las cosas aquí eran diferentes. Aún. Después de acercarse y tocarlos con sus antenas, el insecto se dio la vuelta, aparentemente satisfecho con sus credenciales. Sus compañeros también volvieron a sus trabajos, a pastar el maná concentrado de las paredes del túnel. Todo bien hasta ahora, murmuró bajando la voz. Los demás también parecían haberse vuelto un poco más confiados, ya que Nessa aceleró el paso, probablemente ansiosa por salir de allí antes de que el olor desapareciera. Lamentablemente, ninguna confianza podría haberlos preparado para lo que siguió. Innumerables patas lo empujaban por todos lados como si fuera un barco en medio de un mar de insectos. Las había de todos los tamaños, desde las extremidades con forma de vara de los soldados que lo inmovilizaban contra el suelo y le lastimaban el cuerpo con cada paso pesado, hasta las patas con forma de palo de los zánganos que se arrastraban por toda su piel. Sus suaves y frecuentes golpes eran tan intrusivos como desconcertantes. El joven tuvo que apoyarse en ambas rodillas y un codo, tratando desesperadamente de resistir el peso de las avispas que estaban arriba, haciendo todo lo posible para evitar que Mickey quedara aplastado en su abrazo. ¡Oh! Percy no pudo evitar gemir de dolor mientras el cuervo asustado apretaba sus garras, clavándose en su carne y en su alma. En cuanto a su mano derecha, no le fue mucho mejor, crujiendo cuando Nessa la apretó con fuerza, temblores breves pero frecuentes recorriendo sus huesos cada pocos momentos. Era casi imposible distinguir lo que estaba sucediendo a su alrededor, ya que la ráfaga de sombras de insectos se filtraba en el resplandor vertiginoso de la caverna, sumiendo los alrededores de Percy en el caos. Aún así, vio vagamente a su compañera tratando de protegerse la cabeza con su mano libre, su rostro de un verde nauseabundo. «Espera», gritó, aunque su voz apenas logró atravesar la cacofonía zumbante de la colmena. Al principio, no estaba seguro de si Nessa lo había oído, pero un rápido apretón de su palma pronto reveló que, en efecto, lo había hecho. Percy reunió todas sus fuerzas para avanzar a gatas, obligándose a ir contra la corriente. ¿Debería utilizar circulación? Incluso con 2 núcleos naranjas y un cuerpo entrenado, soportar la corriente de bichos sin su arte potenciador era una lucha. La idea de recurrir a él era tentadora, especialmente porque la densa acumulación de maná dentro del túnel prometía hacer que el acto fuera más fácil que nunca. Pero él meneó la cabeza. Inducir un flujo tan visible de maná ambiental corría el riesgo de atraer la atención equivocada de los insectos. Apretando los dientes, se abrió paso a través del río de avispas solo con fuerza bruta, todavía protegiendo a su familiar con una mano, guiando a la chica hacia adelante con la otra. Poco a poco, hicieron algunos avances, aunque les llevaría días llegar a la salida a este ritmo. Sin mencionar que los constantes rasguños causados por las extremidades de los insectos amenazaban con arrancarles lo poco que quedaba de ropa, y con ella la sustancia viscosa del soldado. «Mierda. Si perdemos el rastro, estamos jodidos».
Se dio cuenta, antes de llamar a su clon. Haz algo, por favor. Este último también tuvo que lidiar con los insectos que se apresuraban, pero su duro exoesqueleto le permitió hacerlo con mayor facilidad. Después de todo, su cuerpo estaba diseñado precisamente para este entorno. Atendiendo al llamado de Percy, se lanzó hacia adelante, aliviando algo de la presión con su cuerpo, lo que finalmente permitió que el trío se moviera un poco más rápido. Con el peligro inmediato a raya por el momento, el grupo, 2 humanos, un pájaro y una avispa, se acercó el uno al otro, haciendo todo lo posible por no volver a caer en la misma situación. Por supuesto, algunos de los insectos seguían trepando por encima de ellos, pero ahora había menos, ya que el clon se concentraba en despejar el camino que tenían por delante. Todavía. Percy tragó saliva con fuerza cuando el aguijón de un soldado le rozó la mejilla y estuvo a punto de alcanzarle el ojo. Si hubiera caído unos centímetros más a la derecha, le habría atravesado el cerebro y le habría llenado el cráneo de ácido. Al menos no fue a propósito, se dio cuenta aliviado. No es que le importara especialmente estropear su relación con un insecto cualquiera, pero si la criatura hubiera atacado intencionalmente, habría significado que el resto de sus parientes estaban a punto de seguir su ejemplo. La fiesta continuó así durante varias horas, cada uno de ellos visiblemente luchando contra el cansancio y para evitar que el contenido de sus estómagos se derramara. Percy manejó la situación un poco mejor que sus compañeros, pero solo porque ya había experimentado esto muchas veces antes, a través de los recuerdos de su clon. Aún así, había una marcada diferencia entre simplemente recordar la experiencia de segunda mano de su clon, nada menos que en su entorno nativo, y realmente soportarla con su cuerpo real. Este cuento ha sido extraído ilegalmente de Raw Roll. Si lo ves en Amazon, por favor, denúncialo. También hay menos margen de error. Finalmente, la pendiente bajo sus pies se inclinó hacia arriba y la densidad de insectos en el túnel sinuoso disminuyó aproximadamente media hora después. Todavía les faltaba algo de distancia para llegar a su destino, pero parecía que habían cruzado la mitad del camino. De repente, Percy se detuvo. Nessa le lanzó una mirada interrogativa, pero él la ignoró, ocupado en comunicarse con su clon. Pronto, el insecto se dio la vuelta y escupió una nueva ronda de vómito sobre él. Al comprender sus intenciones, la chica cerró los ojos e invitó en silencio al clon a renovar su propia cubierta. Parecía haber superado finalmente su disgusto por el lodo. Supongo que sería extraño si todavía le importara eso, se rió entre dientes. Solo después de que todo el grupo se sometió al proceso, reanudaron su viaje. Honestamente, Percy ya no estaba seguro de que la sustancia fuera necesaria, ya que toda la colmena apestaba con el hedor a esta altura. Por lo que entendió, así era como los insectos se comunicaban entre sí, ya que eran amigos. No hace daño tener cuidado, se encogió de hombros. En cualquier caso, el grupo de 4 continuó su caminata a través del colorido túnel, finalmente capaces de apreciar el paisaje ahora que la inundación de insectos se había vuelto menos caótica. Percy había visto los depósitos brillantes que decoraban las paredes antes, aunque se veían el doble de hermosos ahora que lucía un mejor par de ojos. Nessa también se quedó boquiabierta ante la vista, aparentemente habiendo dejado de lado sus miedos. Percy tampoco la culpó por eso. La vista era realmente hipnótica, especialmente para alguien que se topa con ella por primera vez. Un par de horas después, el tráfico de insectos prácticamente había desaparecido por completo, mientras el grupo se acercaba a la parte artificial de la colmena que el clon había desenterrado personalmente. Por fin, la parte más peligrosa del viaje ya había quedado atrás. O eso creían. De repente, una enorme cabeza de insecto atravesó el techo unos metros más adelante y los escombros se desmoronaron levantando una nube de polvo al caer al suelo. ¿Qué coño? Percy casi se tambaleó hacia atrás, arrastrando a Nessa con él. Tosió, queriendo cubrirse la boca, pero no tenía ninguna de las manos libres, lo que le obligó a usar torpemente el hombro. Con el rabillo del ojo, vio al intruso. Por suerte, no parecía haberlos notado todavía, ya que todavía luchaba por salir del agujero. Sin embargo, lo poco que Percy pudo ver fue lo suficientemente aterrador. La cabeza del insecto era tan grande como el tórax de su clon, lo que significaba que el cuerpo entero de la criatura probablemente era tan grande como un elefante. Un caballero estelar. Era la primera vez que veía uno en persona, aunque sus clones se habían topado con algunos en el pasado. No muchos, ya que parecían mucho más escasos que sus parientes más débiles, al menos en las secciones de la colmena a las que había logrado acceder. Solo unos segundos después, Nessa vio al insecto de gran tamaño y Percy sintió que se estremecía. Una parte de él quería consolarla, pero la prioridad en ese momento era descubrir cómo superar al monstruo en una sola pieza. ¿Se mantendrá el disfraz?, se preguntó abiertamente a través del cable, dejando que su clon escuchara. No lo sé.
Todas las avispas dependen de la sustancia viscosa, pero las de mayor grado también son más inteligentes. Percy apretó los dientes. Insecto o no, no se atrevía a subestimar la inteligencia de un núcleo verde. ¿Puedes ayudarnos a superarlo?, preguntó de nuevo. Había considerado dar marcha atrás, pero no había ningún lugar a donde ir. Su clon solo había cavado una salida a la superficie, y este era el único túnel que conducía a ella. ¿Puedo intentarlo? Luego, al darse cuenta de que se les estaba acabando el tiempo, el caballero casi había logrado salir del agujero, el clon escupió otro bocado de lodo sobre cada uno de ellos por si acaso. A continuación, se dio la vuelta para negociar con su primo gigante. La criatura tuvo que encogerse para caber en el túnel, claramente no estaba destinada a las variantes verdes. Cada uno de sus movimientos raspaba minerales y cristales de las paredes. Al mirar al grupo, se animó y notó que algo estaba fuera de lugar. Sin perder el ritmo, el clon se paró frente a él, tratando de bloquear su vista, mientras abría sus mandíbulas. El hedor a podredumbre y almizcle se intensificó aún más, a medida que el clon de Percy liberaba más, esta vez en forma gaseosa. El caballero emitió un agudo chillido que hizo doler los oídos de Percy y trató de apartar al clon con la cabeza, aunque este último luchó por mantenerse firme. Confundida, la avispa verde sintió al clon con sus antenas, probablemente tratando de discernir si realmente era su pariente. Aunque el caballero parecía convencido, seguía intentando tercamente mirar más allá del clon, percibiendo que algo andaba mal. Percy contuvo la respiración durante todo el calvario, y una rápida mirada reveló que Nessa estaba haciendo lo mismo. Sin embargo, al no poder aguantar mucho más, terminó jadeando unos segundos después, una bocanada del hedor pútrido casi le provocó arcadas. Pensando en algo, soltó la mano de su compañera, para su sorpresa, y la colocó discretamente detrás de su espalda, oculta tras el vendaje. Por suerte, la tela encantada seguía en una sola pieza, a diferencia de muchos de los andrajos que vestían. Luego, comenzó a reunir algo de maná de alma, por si acaso. El enfrentamiento continuó durante varios minutos, mientras un sudor frío le corría por la espalda. En algún momento, el caballero pareció retroceder un poco, lo que hizo pensar a Percy que finalmente había accedido a dejarlos ir. Mientras se relajaba, se dio cuenta de que el olor desagradable había dado paso, en algún momento, a un aroma diferente, menos desagradable. Era dulce y le recordaba vagamente al del plátano. ¡Mierda! ¡Corre!, gritó de repente el clon a través de la conexión. Con un violento chasquido de sus mandíbulas, el caballero desgarró casi la mitad del torso del clon, antes de estrellarlo contra la pared. Nessa dio un paso atrás, aparentemente a punto de huir, cuando Percy la detuvo. «No», gritó sin dejar lugar al debate. Dejando a un lado la posibilidad de que pudieran correr más rápido que la criatura, no podían arriesgarse a volver a sumergirse en el mar de insectos que había detrás de ellos. El caballero podría fácilmente hacer estallar a toda la colonia. No, solo había una salida, y era pasando a la bestia. El monstruo se lanzó hacia ellos, sus patas en forma de pilares abrieron cráteres a su paso y las protuberancias rocosas que sobresalían de las superficies del túnel apenas obstaculizaron su avance. Sin tiempo, Percy agitó su mano derecha y lanzó el regalo de despedida. Una leve distorsión atravesó el aire y giró hacia el insecto. Había volcado todo en el ataque, sin dejar ni una gota para visión del alma. También habría usado circulación si hubiera tenido unos segundos más. El insecto emitió un chillido sobrenatural, incluso más fuerte que antes, cuando la hoz invisible dio en el blanco y aterrizó entre sus ojos. Percy contó que su suerte se debía a que, al aire libre. No si era más rápido que los soldados, así como ellos eran más rápidos que los trabajadores. El monstruo perdió el paso y se tambaleó en el suelo, aunque su impulso lo seguía llevando hacia adelante a una velocidad peligrosa. Pensando con rapidez, Percy empujó a Nessa contra la pared y saltó hacia la pared opuesta, con la esperanza de que pudieran caber en los huecos a los lados del insecto. Mickey. Usa circulación. Ahora. El impacto lo sacudió, aunque se había asegurado de absorberlo todo con su cuerpo, aún consciente del cuervo en sus brazos. Sin embargo, ese fue solo el comienzo de su lucha, ya que el cuerpo inerte del caballero finalmente lo alcanzó, empujándolo contra la dura piedra. Percy instintivamente presionó ambas rodillas y codos contra la pared, desesperado por dejar suficiente espacio para Mickey. Sintió que todos sus huesos crujían y se agrietaban cuando el áspero caparazón de la avispa gigante le desprendió una capa de piel de la espalda. «¡Arr!», gritó, soportando el dolor mientras hacía todo lo que estaba a su alcance para mantenerse con vida, tanto a él como a su familiar. Finalmente, la avispa se detuvo a medio camino de él. Su cuerpo todavía presionaba contra el suyo, aunque el peso era más soportable ahora que no se movía. Bueno, al menos por un rato.
De repente, la criatura sufrió un espasmo, enviando una ola de fuerza a través de él. Aún está vivo, se dio cuenta Percy horrorizado. Su regalo de despedida nunca había fallado antes, al menos no cuando logró aterrizar. Por otra parte, una brecha de 2 grados probablemente era demasiado grande para superar, especialmente sin circulación. La criatura chillaba y se retorcía, y cada pequeño movimiento golpeaba a Percy con la fuerza de un ariete. No tenía idea de si Nessa había sobrevivido, pero no podía darse el lujo de preocuparse por ella ahora. Aprovechando las pausas entre las dolorosas sacudidas del insecto, se arrastró contra la pared, ignorando sus protestas de extremidades, tratando de alcanzar la parte trasera de la criatura antes de que se recuperara por completo. Más rápido. Pensó mientras sus espasmos se hacían más frecuentes. Por suerte, no tenía la conciencia suficiente para atacarlo a propósito, ya que dudaba que sobreviviera a cualquier golpe deliberado. Sin embargo, comprendió que era solo cuestión de tiempo hasta que se le acabara la suerte. Inhaló todo el aire que pudo en cada oportunidad que le dio la criatura. Sus esfuerzos dolieron, ya que una costilla rota parecía haberle perforado el pulmón, lo que ralentizaba el proceso. Al menos, la extrema densidad de maná en el aire lo ayudó, permitiéndole rellenar lentamente sus núcleos a pesar de los obstáculos. Unos segundos después, encontró un espacio debajo del abdomen de la avispa, lo que finalmente le permitió estirar un poco las extremidades. Sin embargo, había surgido un nuevo problema que lo hizo reflexionar. Con el rabillo del ojo, vislumbró el aguijón del insecto. El arma letal era más larga que una lanza y de su punta caían gruesas gotas de color púrpura. SSSSSS. Ya se había formado un charco debajo y el ácido parecía incluso más potente que el de los soldados. Percy estaba de pie a unos pasos de distancia, pero el escaso vapor por sí solo era suficiente para que le ardieran los ojos y le lagrimearan, dejándole un regusto acre en el fondo de la garganta. Este libro está alojado en otra plataforma. Lee la versión oficial y apoya el trabajo del autor. Justo cuando estaba pensando en la mejor manera de evitarlo, el caballero de repente golpeó con una pata trasera, haciéndole rebotar contra la pared, antes de caer unos metros detrás de ella. Tos, tos. La tos de Percy era húmeda y su cuerpo se sentía como si hubiera sido pisoteado por una manada de búfalos. Al menos estoy vivo, razonó, antes de darse cuenta de que el insecto lo había ayudado amablemente a salir del charco de ácido. Gracias por eso. Mejor aún, una rápida mirada reveló que Mickey estaba bien. Aturdido, sí, pero por lo demás ileso. Era más de lo que podía decir sobre. Mierda. Nessa. Solo entonces se acordó de su compañera y buscó a su alrededor con la mirada. Por suerte, no tuvo que buscar mucho, ya que la encontró sentada junto a una pared cercana, tras haber logrado escapar de las garras del insecto de alguna manera. Estaba a punto de llamarla cuando se percató de su estado. Tenía una mano presionada contra su sien derecha y un hilo rojo se filtraba entre sus dedos. Uno de sus ojos estaba cerrado y el otro tenía una mirada vacía. Tenía varios cortes y moretones por todo el cuerpo, aunque su sangre estaba mezclada con un líquido diferente, uno verde. ¿Sangre de avispa? Percy lo reconoció, pues lo había visto incontables veces mientras cazaba. No había forma de confundirlo, ya que brillaba con un tono más brillante que el vómito de su clon. Un chillido penetrante le recordó que aún no estaban fuera de peligro, ya que el caballero se había levantado de nuevo y estaba tratando de darse la vuelta. Percy respiraba más rápido y esperaba activar circulación a tiempo. El arte de aumentar la circulación ejercía presión sobre el cuerpo, lo que normalmente no era un problema para él, pero su estado actual lo convertía todo en un desafío. La sincronización está definitivamente fuera de cuestión, señaló, mientras observaba cómo la avispa arrancaba algo de espacio extra de las paredes para poder girar. Fue entonces cuando percibió unos cortes desagradables en su costado y un líquido verde brillante resumaba de su exoesqueleto. Está herido. Al revisar el núcleo de Nessa con Mana Sans, vio que estaba vacío. Probablemente había usado todo lo que tenía para liberarse de la criatura, hiriéndola en el proceso. El insecto finalmente logró orientarse, sus ojos compuestos se fijaron en Percy, provocando un escalofrío en su columna vertebral. Supongo que tendrá que bastar, pensó mientras un torbellino plateado cobraba vida debajo de su piel. No se había molestado en usar su segundo núcleo, ya que sabía que el maná puro ni siquiera haría mella en el caparazón del caballero. Además, el cuerpo de Percy no podía soportar otra ronda de potenciación en este momento. Dejando a Mickey en el suelo, consideró brevemente pedirle ayuda, pero rápidamente descartó la idea. Si bien el cuervo estaba en mejor estado que él, no tenía nada en su arsenal que pudiera marcar la diferencia en ese caso. Ni siquiera podría volar correctamente dentro del estrecho túnel. Al darse cuenta de que todo dependía de él, manifestó dos hoces plateadas, cada una más grande que la anterior.
El insecto estaba a punto de cargar contra él, pero Percy no le dio la oportunidad de ganar velocidad una segunda vez. Desató sus dos armas y observó cómo apuñalaban el alma de su oponente. Sin embargo, claramente había aprendido la lección, sacudiendo la cabeza en el último segundo para asegurarse de que solo uno de los constructos cayera sobre él, dejando que el otro golpeara su torso. Los proyectiles definitivamente dolían. Aún así, la monstruosidad simplemente se negó a derrumbarse. Golpeó erráticamente contra el túnel con todo lo que tenía, extremidades, aguijón y mandíbulas, causando que pedazos de piedra más grandes que la cabeza de Percy cayeran por todos lados. El joven no tuvo más remedio que saltar por todos lados, mientras vigilaba a Nessa y a Mickey, listo para interceptar una roca con una explosión de cian si era necesario. Al mismo tiempo, se apresuró a reponer su maná del alma, preparándose para golpear a la avispa nuevamente. Pero no parecía que fuera a caer tan fácilmente. Salió de su frenesí antes que la última vez y se arrastró hacia Percy, decidido a devorar a las molestas plagas que se atrevieran a lastimarlo. Percy quería correr. A diferencia de antes, la salida estaba detrás de él. Aún así, estaba en peores condiciones que la criatura. Definitivamente lo alcanzaría. Además, no podía dejar a los demás a su merced. Entonces, muere de una vez. Gritó, lanzando otra hoz con el maná que había logrado recuperar. Le dio, pero la avispa siguió avanzando. Muere, lanzó uno más, vaciando también sus canales y sacándolo de circulación. Este detuvo los movimientos del caballero, lo que hizo que cayera de costado y el impacto envió una onda expansiva por la caverna. Sin embargo, el horror no había terminado del todo, ya que las extremidades del insecto se contrajeron momentos después, lo que le permitió reanudar su marcha. Solo. Joder. Muere. El joven gritó entre jadeos y recurrió a gotas aleatorias de maná puro que salpicaron inofensivamente a la criatura. Naturalmente, no hicieron nada. La avispa se cernía sobre él y parecía que estaba a punto de abalanzarse sobre él, cuando alguien interfirió. Mi clon. Percy había descartado al soldado, ya que era el que estaba en peores condiciones de todos los que estaban en el túnel. Con diferencia. La parte superior de su cuerpo apenas se mantenía unida gracias a unos pocos fragmentos de quitina. Aunque, al parecer, eso no había sido suficiente para poner al clon fuera de combate. Después de esperar a que el caballero pasara justo por encima de él, le mordió una de las patas y la abrazó con fuerza. Luego, hundió su aguijón en la herida que Nessa le había infligido, llenando de ácido el caparazón del monstruo. El insecto verde volvió a chillar de dolor y pisoteó la cabeza del clon con una pata diferente, esta vez aplastándolo directamente. El fragmento de alma tardó solo un momento en estrellarse contra Percy, inundando su mente de recuerdos. Sin embargo, el joven los apartó con fuerza. No era el momento de ordenarlos. Tras haber agotado todas sus cartas de triunfo, Percy miró a la bestia con expresión sombría. Sabía que no podía retroceder ni un paso más. Nessa estaba justo detrás de él. Apretando con fuerza una hoz a medio formar, se preparó para su última batalla contra el insecto. Satisfecho con su obra, el caballero arrojó el clon roto a un lado y se volvió hacia Percy. El clon abrió la mandíbula y le lanzó una lluvia de saliva. El hombre y el insecto se miraron a los ojos, ambos muy conscientes de que solo uno de ellos sobreviviría. A lo mejor. Las mandíbulas del caballero se abrieron de par en par, preparándose para partir en dos al molesto humano. Al leer las intenciones de su adversario a través de la visión del alma, el joven estaba listo para agacharse debajo del monstruo en cualquier momento, apretando con fuerza la hoz a medio formar en su puño. Pero justo cuando estaban a punto de chocar, algo extraño sucedió. El cuerpo de la bestia se relajó de repente y su expresión se relajó. ¿Y ahora qué? Al principio, Percy pensó que era una actuación, una artimaña para hacerle bajar la guardia, pero dudaba de que la criatura fuera tan inteligente. Además, en realidad no necesitaba engañarlo para terminar con esto. Honestamente, sus probabilidades de sobrevivir al ataque frontal de la bestia del tamaño de un elefante eran abismales. Más importante aún, podía ver que la sed de sangre de la avispa prácticamente se había evaporado, sin encontrar ningún rastro de hostilidad en su alma. ¿A quién le importa? Cualquiera que fuera la razón, no desperdiciaría su oportunidad. Blandiendo su arma contra el rostro del caballero, le abrió otra herida profunda en el alma. ¿Cuál era, la sexta ahora? Una ventaja de luchar a corta distancia era que podía mantener sus construcciones con mayor facilidad. Un trozo de él se desmoronó, pero necesitó menos maná para repararlo que para formar uno nuevo, y pronto asestó otro golpe después del primero. Ninguna reacción.
Por alguna razón, el enorme monstruo que había luchado salvajemente para masacrarlos a todos hace apenas unos minutos ahora estaba inmóvil, devorando los ataques de Percy sin intención de contraatacar. ¿Ha perdido el conocimiento o algo así?, se preguntó, mientras el torbellino plateado finalmente se formaba dentro de su torso una vez más. Sin embargo, justo cuando estaba los huesos de Percy, sintiendo las vibraciones que lo recorrían, pudo notar que el ejército de insectos ya estaba sobre ellos, su cuerpo sudaba frío. Entonces, escuchó sus alas. Había innumerables de ellos, su zumbido incesante resonaba por la vasta caverna, cada vez más fuerte. Al mirar de nuevo el cadáver, Percy vio que se marchitaba y se hundía, ya que Mickey ya había pasado a la segunda fase de su avance, con su núcleo brillando de un amarillo brillante. Honestamente, el joven se sintió tentado de agarrar al pájaro en ese mismo momento y salir corriendo mientras aún pudiera. No sé qué pasa si una bestia no obtiene la comida que necesita después de evolucionar. No tenía idea de si encontrarían suficiente afuera. Incluso podrían encontrarse con otros problemas allí. No dispuesto a poner en riesgo a su familiar, le permitió continuar devorando al caballero estelar, convirtiendo su carne en la suya. El corazón de Percy dolió un poco al verlo, ya que no pudo evitar imaginar el clon verde que podría haber creado a partir del cadáver. Pero eso era solo una quimera, no había tenido el lujo de tomárselo con calma para dejar su cuerpo intacto, ni de pasar horas usando su linaje dentro de la colmena. Dárselo a Mickey fue el mejor uso que le dio. Sacudiendo los pensamientos que lo distraían de su mente, respiró profundamente una y luego otra, atrayendo las motas brillantes hacia ambos núcleos, preparándose para luchar. Los primeros insectos que aparecieron fueron las obreras. Si bien las avispas crecían más rápido con cada grado, eso era siempre que tuvieran libertad para volar. Dentro de las estrechas paredes de la colmena se manifestó una dinámica diferente. Nada por encima de Orange tenía suficiente espacio para estirar sus alas, por lo que esta ola de insectos fue la más rápida en alcanzarlo. Apretando los dientes, Percy formó una hoz en cada mano, mientras dos pares de líneas brillantes se encendían debajo de su piel. Pero no se detuvo allí. Ahora que había logrado curar su carne y su alma, llevó las artes de potenciación hasta sus límites, mientras sus músculos se hinchaban y su piel se enrojecía, un halo gemelo de cian y plata envolvía su cuerpo. A continuación, vertió aún más maná en sus armas, afilándolas y haciéndolas crecer un poco más, mientras miraba fijamente las profundidades del túnel que tenía delante. Y finalmente, el denso río de avispas del tamaño de un zorro apareció, abalanzándose sobre él con toda su furia enloquecida, mientras Percy se abalanzaba sobre el enjambre, decidido a sobrevivir. Percy había recorrido un largo camino desde que se unió al gremio de alquimistas. Había aprendido mucho y perfeccionado muchos de sus hechizos a lo largo de los años, aunque si había dos cosas en las que había adquirido más experiencia, bueno, sería en preparar elixires y matar avispas. Esta última era precisamente la habilidad que estaba ejercitando en ese momento, para sobrevivir al ataque de los trabajadores estelares que se precipitaban sobre él como un río torrencial en medio de un aguacero. La mayoría de ellos se dirigían a su perdición, por supuesto, pero a las bestias locas no parecía importarles, obedeciendo la orden de su gobernante sin quejarse. Corte horizontal. 5 muertos. Barra vertical. 3 más. Dar un paso lateral y balancearse. Otros 2 muertos y un ataque evitado. No tienen fin. Ya habían pasado más de 5 minutos desde que los insectos lo alcanzaron, y Mickey aún no había terminado de mutar. Por las imágenes fugaces que envió, Percy pudo ver que el cadáver del caballero ya estaba medio comido, no estaba seguro de que el resto fuera suficiente. Pero no tenía exactamente tiempo para preocuparse por eso, ya que estaba ocupado tratando de evitar que las criaturas lo pasaran. Los trabajadores nunca tuvieron realmente ninguna oportunidad contra sus enormes hoces, cuyos bordes en forma de medialuna cortaban las almas de las avispas como cuchillos calientes cortando trozos de mantequilla. Las construcciones eran francamente excesivas para el trabajo, al igual que la velocidad y ferocidad del joven, que dejaba a las pobres criaturas sin ningún medio para defenderse. Por lo tanto, ningún insecto en sí mismo representaba un problema, aunque su gran cantidad sí lo era. El túnel, de casi 3 metros de diámetro, era más que suficiente para que una docena de trabajadores pudieran llegar a la vez sin chocarse entre sí. Además, se lanzaban sobre él en oleadas espaciadas por fracciones de segundo, sin dejarle ni un momento para recuperar el aliento. Al menos los muertos bloquean el camino, Percy sonrió amargamente. Ya había matado a tantos que sus cadáveres, del tamaño de zorros, cubrían todo el lugar y formaban múltiples montículos de gran tamaño. Hasta tal punto que algunos de los insectos que se acercaban tuvieron que perder el tiempo volando alrededor de sus camaradas caídos, o excavando entre ellos, lo que aflojó un poco la presión sobre él.
Por supuesto, de vez en cuando, uno de ellos se estrellaba violentamente contra las pilas de cuerpos, haciendo que sus cuerpos inertes cayeran por el túnel. ¿Soy yo o deliberadamente no usan sus aguijones? Dado su reciente avance, el arte de mejora mejorado y sus muchos años de experiencia, Percy estaba haciendo un buen trabajo para mantenerse firme. Dicho esto, no pudo evitar notar que debía parte de su éxito a que sus enemigos no lo dieron todo. Su objetivo final era esquivarlo y abrumarlo desde todas las direcciones, aparentemente todavía con la intención de capturarlo con vida. ¿Qué es lo que quiere exactamente de mí? La sola idea de ser entregado como prisionero al monstruo titánico le habría provocado escalofríos en la columna vertebral, si tan solo sincronización no estuviera cocinando su cuerpo de adentro hacia afuera. «CAW», gritó de repente Mickey. Era difícil distinguir su voz entre la cacofonía de las avispas zumbantes y el estruendo interminable del túnel. Aún así, Percy podría haber jurado que sonaba un poco más profunda y ligeramente más penetrante que antes. ¿Ya terminaste?, preguntó a través del cable, demasiado ocupado para darse la vuelta. El cuervo captó la indirecta y utilizó la conexión esta vez para enviarle otro vistazo del cadáver del caballero. Solo quedaba un trozo, aunque era la parte que el clon de Percy había llenado de ácido. Mickey no podía comer eso. Y parecía que el pájaro todavía necesitaba algo de comida para terminar de evolucionar. «Por el amor de Dios», espetó Percy entre dientes. «Cómete los más pequeños. Están por todos lados». Intensificando sus esfuerzos, avanzó por el caótico corredor, dejando atrás su escondite. Abriéndose paso a través de las filas de trabajadores, el joven se convirtió en un violento huracán de carne y alma, sus armas desatadas en una ráfaga letal contra los insectos. El zumbido incesante dio paso a los sonidos rítmicos de los cadáveres, algunos emitiendo ruidos sordos al chocar contra piedras y metales, y otros formando melodías nítidas al chocar contra los cristales. Paso a paso, corte a corte, Percy hizo retroceder la avalancha de bestias con pura determinación y fuerza de voluntad, con los músculos ardiendo y los huesos doloridos mientras dejaba un cementerio a su paso. ¿Y bien? ¿Qué te pasa? Advertencia de contenido robado. Este contenido pertenece a Raw Roll. Reporte cualquier incidencia. Afortunadamente, Mickey no tardó mucho más en completar su transformación. El cadáver gigante lo había dejado muy cerca, y el auténtico buffet que Percy le había preparado fue más que suficiente para sellar el trato. Pero no todo eran buenas noticias. Una mirada fugaz reveló que el cuervo ahora era tan alto como un humano. Ya antes le había sido imposible volar dentro del estrecho túnel, pero ahora incluso revolotear a través de él estaba fuera de cuestión. «Corre, entonces». Percy sintió ganas de darse cabezazos contra la pared. ¿Acaso tengo pinta de poder llevarte en brazos? Graznar. El pájaro no parecía particularmente feliz, pero tampoco era él el que tenía que mantener a raya a un ejército. Se sacudió y desapareció en el colorido corredor mientras Percy también retrocedía, cediendo algo de terreno a los insectos para seguir el ritmo de su familiar. En otras circunstancias, el joven podría haber encontrado graciosa la torpe carrera del pájaro. Mickey parecía un pollo mientras se deslizaba por el túnel. Sin embargo, no era el momento de reírse de las payasadas del cuervo, ya que se produjo otro cambio con sus atacantes. El segundo pelotón se le echaba encima. Los drones se adentraron en el túnel y llenaron los huecos entre los trabajadores, impidiéndole ver a Percy. Por patéticamente débiles que fueran, sabía que podía aplastarlos a todos con un dedo. Si tan solo tuviera unos cientos de dedos. Esto va a ser una mierda. Cuando la nube de avispas del tamaño de una palma lo alcanzó, tomó la decisión en una fracción de segundo de ignorarlas por completo, concentrando su sentido de maná únicamente en las criaturas naranjas. Continuando como antes, simplemente permitió que los zánganos hicieran lo que quisieran. Muchos se aferraron a su cuerpo, mientras que algunos se dirigieron hacia su familiar. «¡Craa!», gritó el pájaro molesto, sacudiéndose los insectos con un poderoso aleteo mientras una serie de líneas ámbar se iluminaban en su plumaje. Percy, por otro lado, lo estaba pasando peor, ya que no era una bestia ni tampoco Yalo. La manta de insectos se arrastraba por toda su piel, inhibiendo sus articulaciones, tratando de frenar sus movimientos. «¡Vete a la mierda!», gritó, enviando una poderosa ráfaga de cian por sus poros, haciendo estallar a las plagas en pedazos. Su maná puro podría no haber sido tan útil contra el caballero o los trabajadores, pero para los zánganos era suficiente. Y así continuaron, un hombre y un pájaro, avanzando desesperadamente hacia la salida, luchando por resistir el agarre asfixiante de la colmena mágica que intentaba robarles la libertad. ¿Cuánto falta? Debieron haber corrido durante media hora así, y Percy no estaba seguro de que pudiera aguantar mucho más.
Si bien había mejorado mucho con la sincronización en los últimos meses, nunca había peleado con tanta intensidad y durante un periodo de tiempo tan prolongado. Sin embargo, más que su menguante resistencia, Percy tenía otra cosa de la que preocuparse. Los temblores bajo sus pies se habían vuelto más intensos, lo que indicaba que los soldados también estaban a punto de alcanzarlos. Afortunadamente, no parecía haber otro caballero cerca, o ya los habría alcanzado hace mucho tiempo. Aún así, no era como si se sintiera seguro de manejar una legión de criaturas amarillas en su estado actual. CAW. De repente, Mickey lo llamó extasiado, enviando una imagen vívida a través del cable. Era brillante, pero diferente del brillo mágico de la caverna. Luz del sol. Habían llegado a la salida. Además, el hecho de que el sol pudiera asomarse al túnel significaba que Nessa también había tenido éxito, cavando una salida para ellos de esta trampa mortal infernal. «Date prisa», dijo Percy, y la luz literal al final del túnel renovó su vigor. «Tenemos que llegar antes de que los soldados nos alcancen». Graznar. Conscientes del peligro que corrían, los dos hicieron acopio de las fuerzas que aún les quedaban, con la esperanza de llegar a tiempo, pero no fueron lo suficientemente rápidos. «Mierda, están aquí». El corazón de Percy dio un vuelco cuando el primer indicio de Yalo apareció en su sentido de maná. Al darse cuenta de que los soldados llegarían hasta él antes de que él pudiera salir, decidió cambiar de táctica. Peleando contra los trabajadores con un solo brazo, permitió que la hoz que tenía en la otra mano se transformara, y pronto tomó la forma de media docena de estrellas arrojadizas. Luego, las lanzó hacia los insectos, los proyectiles atravesaron largas filas a sus enemigos y mataron a decenas de ellos mientras volaban en la distancia. Esto pareció aliviar la presión sobre él momentáneamente, permitiéndole manifestar una hoja de cian en su mano ahora libre, mientras continuaba manteniendo a raya al resto de las avispas con la otra. Finalmente, arrojó la tela de maná puro contra las criaturas, atrapando a muchas de ellas y obligándolas a chocar, antes de convertir la segunda hoz en otro conjunto de proyectiles y lanzarlo también. Allá no va nada. Habiendo agotado todo el maná que le quedaba mientras conservaba su arte de potenciación, se dio la vuelta y corrió hacia su familiar. Lo levantó, lo cargó torpemente sobre su hombro, antes de cruzar los últimos metros que lo separaban de la salida. Y sin siquiera esperar hasta dar su primer paso fuera del túnel infernal, llamó a su compañero. «Nessa. Colapsa en la entrada. Ahora». Al ver una forma oscura con el rabillo del ojo, apenas se agachó a tiempo de evitar el rayo que se estrelló contra el techo. Crack, crack, boom. Percy no se molestó en mirar atrás para ver el resultado cuando saltó de la cueva, esperando que la chica hubiera puesto todo en el hechizo. «¿Qué carajo es eso?», preguntó al ver a Mickey. Pero el joven no registró sus palabras, y recién ahora logró examinar la devastación que había detrás de él. El rayo de maná espacial había hecho su trabajo, rompiendo una capa de piedra del techo, lo que provocó una demolición en cascada. Aún así, esto no los detendría por mucho tiempo, estaba seguro de que las avispas ya estaban ocupadas abriéndose paso hacia afuera. «No hay tiempo que perder», les dijo a sus compañeros mientras recogía un puñado de tierra del suelo. «Frotaos el cuerpo con ella». Su única posibilidad de sobrevivir dependía de eliminar su rastro. De ninguna manera podrían escapar de las avispas en un espacio abierto. Los demás siguieron su consejo, incluso Mickey se echó un poco de barro en el plumaje. Percy terminó primero y ayudó al cuervo a acelerar el proceso cuando notó que tenía una venda oscura colgando sobre el cuello. «Vaya, ¿de verdad te acordaste de quitártelo antes de avanzar?». Esa fue una gran previsión por parte del pájaro. Percy había estado demasiado ocupado como para pensar en eso, pero si su familiar hubiera evolucionado con él todavía envuelto alrededor de su abdomen, ya necesitarían uno nuevo. «CAW», dijo Mickey, lanzándole una mirada molesta que decía «no soy un idiota». Un minuto después, todo el grupo había terminado de ocultar su olor, y justo a tiempo. Las piedras sueltas que descansaban sobre la entrada recientemente derrumbada ya se sacudían violentamente y se escuchaban temblores intensos que se filtraban a través del suelo. «Bien. Ahora salgamos de aquí». El trío corrió durante horas hasta que se sintieron lo suficientemente seguros como para tomar un descanso. E incluso entonces, solo se dieron unos minutos para recuperar el aliento y frotarse un poco más de tierra, antes de reanudar su viaje hasta el anochecer. Tal vez, los insectos verdes o azules aún pudieran rastrearlos, pero Percy supuso que la reina no se molestaría en enviar a sus élites tan lejos de la colmena. «¿Ves algo sospechoso?», le preguntó a su familiar. Desde que salieron del túnel, le había pedido a Mickey que volara más bajo de lo habitual para asegurarse de que nadie en la aguja lo viera. No fue hasta que la colosal estructura no fue más que una silueta distante en el horizonte que le dio permiso para subir más alto, actuando como explorador. «No». Las cejas de Percy se alzaron.
¿Qué? No, repitió el pájaro. El joven estaba seguro de que no había oído mal. Su familiar no solo había transmitido sus pensamientos, le había enviado una palabra real. Por supuesto, el pájaro no había emitido ningún sonido, todo estaba en la mente de Percy, pero Mickey había hablado durante su conexión con una voz aguda y aniñada. ¿Puedes hablar normalmente ahora? No. Percy frunció el ceño. ¿Qué palabras entiendes? No. Sí. Percy. Mickey. Come. Vuela. El pájaro siguió caminando por un rato hasta que el joven lo cortó. Está bien, lo entiendo. Supongo que esto es algo en lo que trabajar. El vocabulario de Mickey no era muy variado y no parecía que pudiera formar una frase completa todavía, pero esto era prometedor. Si bien podría haber logrado todo esto incluso antes de la evolución, probablemente le hubiera costado más esfuerzo. Como era de esperar, el ascenso había mejorado la inteligencia de Mickey. Todos los ascensos hacían eso hasta cierto punto, pero no tanto como otros aspectos de la existencia de uno. Por ejemplo, aunque los pensamientos de Percy se habían vuelto un poco más claros al llegar a Naranja, ciertamente no se había vuelto 3 veces más inteligente ni nada descabellado por el estilo. Aún así, hasta donde él sabía, las bestias tendían a beneficiarse más que los seres sensibles en este sentido, y tenía el presentimiento de que su familiar era un caso atípico incluso entre ellos. Después de todo, dudaba que otras bestias comenzaran a hablar al llegar a Amarillo, aunque no lo descartaría para los grados superiores. ¿Están empezando a resurgir sus viejos recuerdos? Percy esperaba que así fuera. Al menos, esa era la primera señal real de que su amigo estaba en vías de recuperarse. Sin embargo, les había llevado casi 5 años llegar a ese punto, así que, si el pasado era una indicación, iba a ser un largo camino. Bueno. Por ahora, enseñémosle algunas palabras más y veamos si puede pronunciarlas. Pero supongo que eso tiene más que ver con sus cuerdas vocales que con su inteligencia. En cualquier caso, este no fue el único cambio que Mickey había experimentado durante su avance. Ya en el túnel, Percy había notado algunas diferencias adicionales en su apariencia, además del evidente aumento de tamaño, aunque no había tenido tiempo de pensar en ellas. Ahora que finalmente estaban libres, podía examinarlas con más detalle. Mickey, ven aquí. Al oírlo, el familiar se lanzó hacia abajo a gran velocidad, en parte para presumir y en parte simplemente para deleitarse con su nueva fuerza, como lo había estado haciendo desde que escaparon de las claustrofóbicas paredes de la caverna subterránea. Podrías estar leyendo contenido robado. Visita Roau Road para conocer la historia real. Aterrizó frente al joven y levantó una nube de polvo con un aleteo. Percy puso los ojos en blanco ante la teatralidad mientras se acercaba y observaba con atención el cuerpo del cuervo. El color se ha extendido hasta cubrir todas las garras y el pico. Incluso sus ojos son completamente plateados ahora. Al igual que la última vez, la naturaleza de Mickey como familiar parecía haberse infiltrado en el resto de su ser, impulsando su evolución hacia esta dirección única. Tendrían que probar la agudeza de las garras del pájaro en una pelea real, pero Percy sospechaba que ahora estaban a la par de sus hoces. Sin embargo, el alma anormal del cuervo no fue lo único que provocó algunas mutaciones inesperadas. Al observarlo de cerca, el joven notó que el plumaje de Mickey también había sufrido un cambio sutil. Las plumas oscuras ahora estaban teñidas con un toque de verde en los bordes. La diferencia era minúscula, apenas perceptible bajo la suave luz de la luna, pero Percy conocía a su amigo lo suficientemente bien como para notarla. ¿Es por su afinidad con el aire? Por supuesto, nadie podía responder a esa pregunta, ya que Mickey era posiblemente la única bestia del universo que tenía un segundo núcleo. Estaban prácticamente en territorio desconocido. Aún así, esto sonaba bastante bien, nada más podía explicar esta rareza. De hecho, Percy tenía una hipótesis sobre por qué el cuervo estaba mutando de esa manera. Así debe ser como funciona la fusión de afinidad para el maná de las bestias. Habían intentado combinar los dos tipos de maná de Mickey antes, aunque nunca lo habían logrado. Al principio, Percy lo había atribuido a la falta de coincidencia entre los dos grados, aunque ahora estaba seguro de que había algo más que eso. Incluso por sí sola, la afinidad con la bestia parecía girar completamente en torno a potenciar y transformar el cuerpo de su usuario. Tal vez todas sus fusiones implicaban incorporar otros tipos de maná al cuerpo, lo que daba como resultado mutaciones como esta. Percy sintió que su especulación estaba cerca de la verdad, aunque al final del día eso no importaba. Cualquiera que fuera la causa de estos cambios, lo más importante era descubrir cómo aprovecharlos. ¿Puedes reunir algo de maná de aire en tus plumas? Mickey atendió la petición, liberando una tenue aura verde por la parte inferior de sus alas. Percy lo había visto hacer esto muchas veces antes, pero ahora era diferente.
Bañadas en el maná del aire, las plumas del cuervo se iluminaron, aparentemente resonando con la sustancia. Al activar el sentido de maná, el joven observó una capa de rojo que las cubría, pegándose a ella sin dispersarse. ¿Volar?, preguntó el pájaro, claramente ansioso por poner a prueba su nuevo truco. Vuela, asintió Percy. Al despegar, el cuervo voló a través de la noche una vez más, esta vez haciéndolo con mayor facilidad mientras el aire parecía abrirse paso en su camino, ayudándolo en lugar de obstaculizarlo. Interesante, comentó el joven. No era la primera vez que Mickey usaba su segunda afinidad para aumentar su vuelo, pero el efecto nunca había sido tan pronunciado. Esto, junto con circulación y el impulso general del avance, y el cuervo estaba garantizado que sería una amenaza en el combate aéreo. ¿Ya terminaron de jugar?, preguntó Nessa molesta, sacando a Percy de sus pensamientos. La muchacha había permanecido extrañamente callada desde su frenética huida, aparentemente contemplando un gran número de cosas durante su viaje. Seguro que tienes muchas preguntas, dijo Percy. Sinceramente, se sentía un poco culpable por haberla dejado unirse sin saber mucho sobre él. Era cierto que ella lo había seguido por voluntad propia, pero, en retrospectiva, probablemente debería haberle confesado de antemano. Entre Mickey, su clon, Ser Kelashen y su segundo núcleo, había mucho que tenía que ponerla al día. Sí, lo sé, asintió, pero luego negó con la cabeza. Sin embargo, hay una sola cosa que quiero saber ahora mismo. Percy inclinó la cabeza, esperando que ella explicara más. ¿A dónde vamos? Ah, eso. En realidad no habían hablado de sus planes para después de dejar el asentamiento, ¿verdad? En defensa de Percy, era un milagro que hubieran sobrevivido tanto tiempo. Bueno, ya tenía un lugar en mente, dijo. Es un pueblo pequeño a 2 semanas de aquí. Tengo mis razones para ir allí. A menos que quisieras ir a otro lugar. No, eso está bien. Cualquier sitio está bien, siempre que pueda comprarme un par de gafas nuevas. La mandíbula de Percy se aflojó al escuchar cuál era su prioridad. Aunque supongo que también lo querría si no pudiera ver bien. Percy se encogió de hombros y le hizo un gesto para que lo siguiera mientras se alejaba del camino de tierra. Era más fácil caminar por el camino, pero no era el lugar más seguro para acampar por la noche. Avanzando un par de cientos de metros, rodearon una colina con la esperanza de descansar detrás de ella, ocultos a la vista hasta el amanecer. ¿Quieres hacer el primer turno?, le preguntó a Mickey. Era una pregunta retórica. Percy sabía que se merecía dormir un poco después de luchar contra un maldito ejército de avispas por el bien de su familiar. Escogió un trozo de tierra que se veía bien, lo palmeó un par de veces para ablandarlo, antes de acostarse. Lamentablemente, no habían traído ningún equipo de campamento, ya que el amuleto solo tenía espacio suficiente para algo de comida y agua. Pero estaba bien. Con su físico mejorado, incluso soportar los gélidos vientos de medianoche con el pecho desnudo no debería ser demasiado difícil. Pensando en algo, se volvió hacia Nessa, quien también estaba preparando su propio lugar de descanso, antes de hablar. Pensé que avanzando se solucionaban problemas como la mala visión. Sí, me deberías haber visto en Orange. ¿Cómo es que no encuentras nada? Resonó la voz de Deimos y toda la habitación tembló. El idiota en su agarre tembló mientras lo sujetaban por el collar, sin siquiera atreverse a parpadear mientras la saliva le salpicaba por todo el rostro. Señor, hemos buscado en todo el asentamiento. También hemos interrogado a todos los alquimistas registrados. Nadie sabe nada sobre Aurora Dew. O bueno, al menos nada que estén dispuestos a compartir. Deimos sintió que se le helaba la sangre al pensar en volver con su padre con las manos vacías. Hermes podía haber dado al resto de Remior la impresión de ser un excéntrico despreocupado, pero Deimos sabía la verdad sobre el voluble dios. Si no conseguía entregarle los elixires, su padre podría golpearlo hasta matarlo. Mira otra vez. No dejes ninguna piedra sin mover. Interroga a todos, desde los alquimistas más veteranos hasta la basura más baja de Redbourne que vende comida chatarra en las calles. No me vuelvas a mostrar esa cara fea, a menos que tengas algo útil que informar. Gritó, tirándolo fuera de la habitación. El tonto tuvo suerte de que todavía lo necesitara. Deimos se pellizcó el puente de la nariz y salió del alojamiento temporal que el gremio le había otorgado tan amablemente, ansioso por tomar un poco de aire fresco. Al menos la densidad de maná era alta allí, el único aspecto positivo de una misión demasiado problemática para que valiera la pena. Caminando por el camino adoquinado, inhaló las motas de colores, tratando de calmarse. Unos minutos después, llegó a un gran edificio, uno de los más grandes del asentamiento, y subió los escalones de piedra. Al verlo, un asistente con una túnica verde corrió a saludarlo, pero Deimos simplemente le hizo un gesto para que se fuera. Conozco el camino.
Pero señor, los ancianos están actualmente en una reunión. Estoy seguro de que sí espera. Ninguna reunión es más importante que esta. Vuestros mayores también lo saben. Sin siquiera esperar a que el hombre respondiera, Deimos pasó junto a él y se dirigió a una gran cámara. La puerta estaba abierta de par en par, desde allí podía ver a los 5 viejos alquimistas enfrascados en una acalorada discusión. Aunque no se le escapaba ningún sonido, ya que la habitación estaba claramente protegida. Otro asistente estaba apostado afuera, el hombre lo miró con vacilación, probablemente considerando si debería intentar detenerlo. Pero a Deimos no le importó, lo ignoró mientras entraba en el salón. Los ancianos se quedaron en silencio al notarlo, sus rasgos se torcieron en una mueca tras su entrada grosera. Vestidos con sus túnicas violetas como estaban, probablemente habían pasado siglos desde la última vez que alguien se atrevió a tratarlos de esa manera. Pero él no tenía miedo de los viejos tontos. Su estatus no era superior al suyo dadas las circunstancias. Uno de ellos estaba a punto de hablar, pero Deimos se le adelantó. ¿Cómo demonios habéis podido pasar por alto algo así delante de vuestras narices? Alguien se inventa una receta que dura 1.000.000 de años, elabora un elixir milagroso en la casa de al lado y sois los últimos en enteraros. La voz de Deimos se disparó de nuevo, aplastándose contra las paredes protegidas como un maremoto, el poder de su bendición casi destrozó las runas insonorizantes. Pero los ancianos no parecieron inmutarse por su arrebato. A diferencia de su secuaz anterior, ellos simplemente desataron una pizca de su propia presencia, protegiendo sus cuerpos de la molestia. A continuación, el mayor de ellos, un hombre bajito con cabello negro que había empezado a encanecer alrededor de las sienes, habló. Esta historia proviene de otro sitio web. Asegúrate de que el autor reciba el apoyo que merece leyéndola allí. Deimos. ¿Alguna vez has considerado que la gente podría estar más dispuesta a darte lo que quieres si se lo pides amablemente? Al escuchar el tono condescendiente del anciano, Deimos sintió que su ira volvía a brotar, pero la reprimió. Lo único que importaba allí era encontrar esos elixires, y morder esos fósiles no serviría de nada. Tal como yo lo veo, tenéis exactamente 2 opciones ante vosotros, dijo. O averiguáis cómo ha sucedido esto o descubrís la receta vosotros mismos. Y más vale que lo hagáis rápido, o mi padre podría venir aquí personalmente y preguntarnos amablemente a todos. Esta vez, los 5 ancianos, incluido su líder, se estremecieron ante la mención del dios y sus expresiones se volvieron sombrías. Las 2 partes discutieron durante otros 10 minutos, antes de que los alquimistas le aseguraran a Deimos que seguirían haciendo todo lo que estuviera en su poder para llegar al fondo de este asunto. Luego, les entregó uno de los frascos que Talos les había enviado, pidiéndoles que trabajaran en la receta. Por supuesto, todos los involucrados sabían que averiguar los ingredientes básicos a partir del producto terminado era una tarea difícil. Dicho esto, era algo que tenían que intentar, en caso de que no pudieran localizar a su creador. Una vez que terminó, Deimos regresó a su lugar y encontró al chico rubio esperándolo afuera. Sus rasgos se relajaron un poco, ya que sabía que el chico era el más capaz de sus subordinados. Con suerte, había hecho un mejor trabajo que los otros idiotas. Como no pudimos encontrar nada directamente sobre los elixires, investigué otros sucesos extraños ocurridos en los últimos días. Jason fue directo al grano. Un conocido casino cerró a las pocas horas de nuestra llegada. No volvió a abrir al día siguiente y desde entonces nadie ha vuelto a ver al propietario. Deimos miró al chico con expresión interrogativa, sin saber que tenía que ver un garito cualquiera con todo esto. Aún así, sabía que Jason no se le habría acercado con esto si no tuviera algo más. La dueña era una chica de la casa Veritas. Solo lleva unos años en el gremio, pero ha ganado bastante dinero en ese tiempo. Veritas, el nombre le sonaba familiar, pero a Deimos le costaba identificarlo. Jason se encogió de hombros. Yo tampoco los conocía, así que pregunté por ahí. Al parecer, estaban afiliados a los Asclepios hasta que se dieron cuenta de que la chica se había unido a ellos. Ella tiene sangre de buscadores de la verdad. Deimos entrecerró los ojos ante la revelación. De hecho, que una chica con un buen sentido comercial, la capacidad de detectar mentiras y una posible conexión con los agentes olvidadizos desapareciera de la nada era un poco llamativo. Por supuesto, la gente del gremio moría todo el tiempo mientras cazaban, no era exactamente el trabajo más seguro. Pero algo le decía que la chica no pasaba sus días comiendo hongos gigantes. Y nadie podría haber abandonado el asentamiento de la manera habitual debido al cierre que habían impuesto. Confío en que ya lo hayas cumplido. El chico asintió y chasqueó los dedos. Al oír eso, otro hombre con túnica verde se acercó a ellos. Dile lo que me dijiste a mí, ordenó Jason, provocando que el chico tragara saliva. Sí.
Yo estaba de guardia en la puerta que conduce a los terrenos de casa el día del mensaje. Recuerdo que ella salió esa noche, pero nunca la vi regresar. Deimos levantó una ceja. ¿Nos estás tomando el pelo o memorizas las caras de todos los que pasan por aquí? Sobresaltado, el hombre dio un paso atrás ante el estallido. No, señor. Me acordé de ella porque soy uno de sus clientes habituales. Me impresionó porque nunca la había visto ir de casa antes, tartamudeó, sus palabras eran una afrenta para los oídos. Si dice la verdad, la chica debe estar escondida en la aguja. Escanee cada nivel con los demás. Haga que uno de los ancianos lo ayude a buscar en el nivel superior, dijo, antes de rascarse la cabeza. No es que hubiera sobrevivido rodeada de bestias azules. Pero mire allí también, por si acaso. Quiero saber qué le pasó, y quiero saberlo ayer. Jason asintió antes de despegar. La niña debe ser solo una pieza del rompecabezas. Razonó Deimos, frotándose la barbilla. Según lo que habían averiguado, había una gran probabilidad de que estuviera involucrada en la distribución del producto, pero no era alquimista. Tampoco podía serlo. Así que, quien inventó la receta era otra persona. Probablemente uno de los veteranos del gremio, tal vez incluso uno de esos 5 idiotas. Lo más probable era que también se deshicieran de la chica, deshaciéndose de su cuerpo para ocultar sus huellas. Pero Deimos se encogió de hombros. Bueno. En realidad no importa. Ahora que tenemos una pista real, Jason los descubrirá con su pequeño truco. Abuelo. ¿Por qué te llevan? Gritó Floria mientras los miembros de la raíz divina esposaban a Bron y lo escoltaban fuera del edificio. El hombre podía liberarse por sí solo, por supuesto, si quería, pero no parecía tener intención de resistirse. La chica no podía entender cómo habían llegado las cosas a ese punto. ¿No había sido su abuelo el que había dado la información que querían los dioses? ¿Por qué lo estaban castigando? Presa del pánico, corrió tras ellos, lista para luchar contra los poderosos magos si era necesario, al diablo con las bendiciones. Por supuesto, no era estúpida, sabía que probablemente también la matarían, pero cómo podía quedarse mirando cómo se llevaban a su abuelo. Sin embargo, una mano firme descendió sobre su hombro y la dejó inmovilizada. Floria intentó atacar instintivamente, pero retiró su maná al notar quién era. Papá. Vamos a dejar que se lo lleven. Esto no es justo. Deberían tratarlo como a un héroe. Pero FYN negó con la cabeza. Todo esto sucedió porque actuamos a espaldas de la orden para comprar esos elixires, para mí. Tenemos suerte de que la raíz divina haya aceptado nuestros términos. Pondrán nuestra casa bajo su protección durante los próximos 200 años. E incluso me perdonarán la vida, permitiéndome llegar a Bahía Elite y reemplazar a mi padre. De esa manera, tendremos la oportunidad de recuperarnos. Esto es lo que queríamos, por lo que intercambiamos la información. Pero entonces, ¿por qué? Gritó la niña con la voz quebrada. No pueden dejarnos ir sin castigo. Sería una mala señal, explicó su padre con paciencia. Al escucharlo, Florian no pudo evitar estremecerse. No se había dado cuenta de lo cerca que había estado de que arrestaran también a su padre. Al volverse hacia su abuelo, se dio cuenta de que ya lo habían escoltado bastante lejos. Se secó las lágrimas frenéticamente, tratando de mirar a Bron una última vez, solo para poder recordarlo. Sin embargo, su visión seguía nublándose. Floria. Tu abuelo sabía que esto pasaría cuando envió esa carta. Es un héroe. Al menos para nuestra familia. ¿Recuerda eso? La niña sintió, con la mirada todavía pegada al grupo en la distancia. Lord Asclepius, ¿podría explicarme esta situación? Preguntó una voz autoritaria, cuya presencia pasiva hizo que todos los que estaban en la sala se quedaran con la cabeza gacha. Nadie se atrevió a levantar la vista. Ni las docenas de azules, ni siquiera el puñado de violetas. Nadie, excepto el propio Lord Asclepius, un compañero blanco. Teseo, nos conocemos desde hace miles de años. Pensé que ya nos llamábamos por nuestro nombre de pila. Estoy aquí por asuntos oficiales, Macaón. Necesito mantener las apariencias para no dar la impresión equivocada de que no te estoy tratando bien. Teseo chasqueó la lengua antes de examinar a los demás en la habitación, todos temblando cuando los miró. No importa si eres indulgente conmigo o no, viejo amigo. La respuesta será la misma. ¿Sabes cómo operan nuestros agentes? Mejor que la mayoría, de hecho. Espero que no hayas olvidado convenientemente con qué frecuencia la raíz divina emplea nuestros servicios, replicó Machaón con dureza. Sea como sea, estoy seguro de que comprendes la presión que siento para llegar al fondo de esto, dijo Teseo. No hay nada que podamos hacer para ayudarlos.
Al igual que nuestros agentes de campo, las personas que registraron la misión también han borrado todos los detalles de su memoria. Nadie puede recordar nada sobre quién nos contrató. ¿Cómo diablos llegó a esto? Espetó Teseo. Tu agente nunca debió haber aceptado transportar esos elixires. Deberían haber rechazado la misión y haberla reportado de inmediato. Pero Macaón meneó la cabeza. ¿Cómo se suponía que alguien iba a saber que esos eran elixires, y mucho menos unos tan revolucionarios como este? A falta de otra información, nuestro agente debe haber asumido que eran solo una nueva variedad de pociones o algo así. ¿O querías que ellos también las probaran? Teseo no respondió de inmediato, considerando sus palabras. Luego miró a Macaón a los ojos antes de hablar. El contenido del autor ha sido apropiado, informe cualquier instancia de esta historia en Amazon. Al final, no importa si tu casa tiene razón o no. Lo sabes, ¿verdad? Macaón apretó los puños mientras desataba su propia presencia, haciendo retroceder la de Teseo mientras los dos dominios colisionaban, lo que provocó que los demás retrocedieran unos pasos por si acaso. El choque se prolongó durante varios minutos, ya que ninguno de los poderosos blancos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Al menos, no al principio. Esto es tan estúpido como inútil. Macaón finalmente hizo un gesto de exasperación y retiró su aura. Solo dime qué quieres de mí. Un chivo expiatorio. Teseo fue directo al grano antes de explicarlo. Ambos sabemos que no hay forma de identificar quién te contrató, pero de todos modos hoy va a rodar una cabeza. Si no puedes encontrar al agente específico que aceptó la misión, elige a otro. No me importa quién sea. Los ojos de Macaón se abrieron de par en par ante la audacia de la petición. No fue hasta un momento después que las palabras le calaron lo suficiente como para apretar los dientes. ¿Debemos recurrir a un resultado tan bárbaro? Macaón. No estoy jugando, dijo Teseo, en un tono que no dejaba lugar a debates. O sacrificas a uno de tus agentes, o seremos los dos los que perderemos la cabeza. Esto es increíble, exclamó el tío Garis. Si conseguimos esos elixires, hasta yo podría llegar hasta Bayelit. ¿No estás demasiado emocionado por algo que todavía tardará más de 1000 años en suceder? Papá lo interrumpió, aunque no duró mucho. Aún así, llegaré a Azul mucho más rápido también. Garis habló de nuevo después de unos momentos, su entusiasmo claramente no era tan fácil de calmar. Silencio, dijo el tío Galaad. Si la orden divina decide producir en masa este rocío aurora, le daremos prioridad a los nacidos en amarillo. Si alguien más lo consigue dependerá del costo y la disponibilidad. Al oírlos hablar sobre el tema de los elixires, Elaine miró a su abuelo de forma extraña, mientras él también le lanzaba una mirada fugaz. No había pasado mucho tiempo desde que le permitieron asistir a estas reuniones de estrategia. Los nacidos en amarillo tenían ese privilegio cuando eran más jóvenes, ya que representaban a los futuros líderes de la familia. Sin embargo, ella no dijo nada. Hoy, solo estaba allí para escuchar. Archibald se aclaró la garganta. Solo quiero recordarles que estamos aquí para hablar sobre la casa Tántalo, no sobre los nuevos y sofisticados elixires, dijo, poniendo fin al debate. Al oírlo, el tío Balín dio un puñetazo que hizo temblar la mesa larga. También debió contenerse, o se habría hecho añicos. ¿Qué hay que discutir? Yo digo que los ataquemos de frente ya. ¿Acaso tenemos miedo de esos bastardos? Los demás apartaron la mirada tras su arrebato, incluida Elaine. Todos seguían andando con pies de plomo a su alrededor, sabiendo que el hombre estaba de duelo. No había pasado ni un año desde la muerte de Héctor. Tranquilízate, hijo, dijo el abuelo. Probablemente ganaríamos una guerra total, pero nuestras pérdidas serían mayores de esa manera. Aunque estoy de acuerdo en que también debemos intensificar nuestros ataques si queremos que se detengan. Habían pasado ya meses desde que su casa había empezado a contraatacar, habiendo matado a muchos de los miembros de la casa Tantalus en ese tiempo. Aún así, eso solo pareció echar más leña al fuego, ya que sus enemigos tomaron represalias aún más agresivas. Parecían decididos a debilitarlo sin importar el costo, su objetivo probablemente era evitar que Galaad consumiera un pétalo. Después de todo, ya tenían las manos ocupadas contra Archibald, un núcleo violeta con un linaje poderoso. Claramente no querían lidiar con un segundo en posesión de una afinidad compuesta. Apuesto a que se intensificarán aún más después de ese anuncio. Elaine sonrió amargamente. La reunión continuó durante unas horas, mientras todos intercambiaban ideas y planes sobre cómo defender mejor el lado occidental de la provincia de Camelot de sus enemigos. El río Glein siempre había servido como una barrera natural, dividiendo la provincia en dos por la mitad, pero los recientes disturbios habían hecho que la casa rival fuera mucho más atrevida. Elaine no se acercó a Archibald hasta que terminó la reunión. Esperó hasta que estuvieron solos en la sala antes de hablar.
Abuelo. Esos elixires. ¿Crees que? Se quedó en silencio, aunque el hombre claramente entendió lo que quería decir. Es difícil decirlo. El hecho de que haya logrado convertirse en un alquimista de pleno derecho en pocos años es impresionante. ¿Pero inventar una nueva receta tan rápido? Eso suena un poco descabellado. Elaine asintió con la cabeza, aunque Archibald no había terminado. Aún así, es una coincidencia que esto sucediera tan pronto después de su llegada. Los elixires antiguos habían permanecido prácticamente inalterados durante decenas de miles de años. Supongo que no es imposible que él estuviera involucrado, dada su habilidad. Ella jadeó. ¿Crees que podría estar en problemas? ¿Cómo voy a saberlo? Ni siquiera estamos seguros de que sea él. Si lo es, fue inteligente por su parte no decírnoslo a través de las cartas. Estas cosas es mejor compartirlas en persona. Esperemos que sepa lo que está haciendo.